¿Cuál es el origen de los problemas psíquicos? Relaciones de pareja que van mal, complicaciones en las relaciones con los hijos. Algunas personas se sienten solas, no tienen pareja y anhelan una relación duradera. Otras se sienten aisladas en grupos o en comunidades. Muchas personas sufren miedos, depresiones y otras en ocasiones psicosis. Algunas arrastran síntomas físicos molestos. Otras sufren enfermedades crónicas pesadas o incluso cáncer. A veces son conflictos en el trabajo que ya no pueden sobrellevar solas. Los problemas psíquicos, los trastornos o incluso las enfermedades se manifiestan en relaciones interpersonales conflictivas. Se expresan también a través de marcados síntomas de sufrimiento psíquico y físico. Los problemas actuales que sufrimos y que no podemos solucionar solos nos remiten a conflictos psíquicos no resueltos de nuestro pasado. Nos indican que los viejos conflictos todavía no se han terminado en nuestro mundo interior. De esta manera, a menudo, accedemos al inicio de nuestra niñez, a nuestro nacimiento y quizá a nuestra concepción. ¿Qué es la psique? Toda persona tiene un cuerpo que se compone de materia, por lo que de este modo participamos de la diversidad de propiedades de lo material. Tal como reconoce la física moderna, la materia consiste tanto de partículas sólidas como de ondas electromagnéticas. Por eso las personas están formadas por sustancias sólidas y son al mismo tiempo sistemas energéticos de diversas formas. La palabra psique proviene del griego y significa soplo de aire. En ocasiones se traduce como aliento de vida o fuerza vital. Esto significa que, para los hombres de las antiguas civilizaciones, su mundo interior no era algo comprensible de forma concreta. En su intento de explicar este aspecto enigmático de su interior, imaginaron de todo con su fantasía. La parte no puramente material de la existencia fue incluso para las personas más inteligentes un gran misterio hasta la época moderna. En la antigüedad griega eran los poetas, además de los filósofos, los que narraban con gran maestría historias sobre la vida de los hombres, el amor, la muerte, las pasiones y el destino. En uno de sus dramas, una mujer de nombre Psique se convierte en la amante de Eros, el dios del amor. Ambos tienen que superar innumerables dificultades antes de que puedan unirse como pareja. En estos dramas y conflictos, los hombres de la antigüedad proyectaban sus propias experiencias vitales en el mundo de los dioses del Olimpo. Puesto que la psique, es decir, el percibir, el sentir y el pensar del intelecto humano, es difícil de comprender como algo material, se la considera con frecuencia como algo inmaterial y completamente separado de la materia. La psique parece entonces algo añadido al cuerpo humano desde el exterior, lo que conduce a la idea de que son independientes entre sí. En todas las culturas existe esta visión dual que considera que el cuerpo y la psique, o el alma, son algo separado por principio. La psique es una acción conjunta de materia, energía e información, de igual manera que el cuerpo es una interacción de cualidades materiales, energéticas y de información. ¿Cómo podríamos imaginarnos de lo contrario un corazón con vida, si no es con la energía que lo mantiene en movimiento y con la información que regula la intensidad y la frecuencia de sus latidos? Aunque separar el aspecto físico del psíquico de una persona viva puede ofrecer ventajas por motivos teóricos y analíticos, no es sostenible desde un punto de vista práctico. Si consideramos nuestro cuerpo y nuestra psique como algo separado,
O si tratamos el cuerpo y la psique de otras personas como dos elementos que no forman parte el uno del otro, estamos fragmentando. Separamos algo que es inseparable. Con ello, incluso podemos hacernos daño a nosotros mismos o a otros. En el caso más extremo, tratamos la totalidad de una persona viva como si fuera carne sin mente o una mente sin carne. En cambio, cada persona es, en cada segundo de su existencia y con cada fibra de su ser, una unidad de materia, energía e información que se desarrolla de forma conjunta. El desarrollo del ser humano comienza con el crecimiento de las células del cuerpo, en las que se forman paralelamente cada vez más propiedades psíquicas. Tras la unión del óvulo y el espermatozoide, los programas de energía, información y acción de los genes tienen la función de hacer avanzar sistemáticamente el desarrollo del embrión mediante la comunicación celular. Existen programas de información genéticamente codificados que hacen posible la división y la creación de células. Proporcionan a cada célula su lugar y función específicos en la globalidad del organismo en formación. El sistema de las hormonas y de los neurotransmisores es otro elemento fundamental que dirige a un ser vivo. Las hormonas son las sustancias que activan o relajan el organismo. Pueden dirigir la atención de éste, acelerar sus actividades o bloquearlas. Los neurotransmisores definen en dosis precisas el nivel de excitación del organismo y activan una gran cantidad de corrientes y vibraciones electromagnéticas. Un organismo no podría sobrevivir sin un sistema inmunitario altamente inteligente que lo proteja de los ataques externos. Los antígenos, los fagocitos, los linfocitos y una fenomenal memoria para la creación de anticuerpos forman la base de un sistema altamente eficiente. Que tiene que ganar día tras día la batalla contra nuevas influencias nocivas que amenazan el organismo. La psique está constituida por innumerables rutas nerviosas conectadas entre sí y que convergen en el cerebro como una gran unidad. Es capaz de condensar y agrupar en unidades coherentes una gran cantidad de información, la que existe fuera del cuerpo y la que se crea en cada segundo en el interior del organismo. La información genética, el sistema hormonal, el sistema inmunológico y la psique, con sus innumerables ramificaciones nerviosas, son, por lo tanto, los elementos fundamentales hasta ahora conocidos, que conforman la red psicosomática que se entreteje en un organismo. Están en continuo intercambio entre sí de numerosas formas e impregnan al ser vivo desde el momento de su creación hasta el de su muerte. Por ello, la psique es una característica y un elemento fundamental de un organismo. En el transcurso de la evolución, no ha cesado de diferenciarse cuanto mayor ha sido la complejidad del organismo. En la especie humana, el desarrollo de la psique no ha alcanzado con seguridad un estado definitivo. En términos generales, la función de la psique es proporcionar el acceso a las diferentes realidades que sean significativas para un organismo en continuo proceso de desarrollo y cambio. Por una parte, lo es la realidad formada por los hechos que ocurren fuera del organismo, es decir, el mundo, lo que desde la perspectiva del ser vivo es el entorno. Por otra parte, lo es la realidad propia del organismo en sí, desde su superficie visible hasta su mundo interior oculto, por tanto, todo lo que él es. La psique consiste en numerosos procesos de procesamiento de información altamente complejos que reposan en bases materiales y energéticas.
Dado que el entorno es tan complejo, también tiene que serlo la psique. Por ese motivo, es multimodal, es decir, utiliza distintos canales para proveerse de la información que necesita en su entorno correspondiente. Estos procesos psíquicos cumplen funciones específicas para la supervivencia de un organismo y para la conservación de su especie. Los programas de procesamiento de información necesarios para ello poseen la extraordinaria capacidad de ajustarse a los cambios del entorno del ser vivo. Permiten la adaptación a los distintos y siempre cambiantes contextos naturales y sociales específicos de la especie. Por eso, una cualidad particular de la psique es manejar las realidades cambiantes de forma inteligente, es decir, con la ayuda de complejos procesos de procesamiento de información. Los programas psíquicos no son solamente adaptativos, también son enormemente creativos. Pueden combinar de forma novedosa la información existente y crear otra nueva. Son incluso capaces de ser parcialmente conscientes de sí mismos y de percibir su propia lógica interior. Ya que, al parecer, no solo los humanos disponemos de una psique, podemos afirmar lo siguiente: la psique reproduce de forma específica la realidad que es relevante para los distintos tipos de organismos, es decir, solo se representa a nivel psíquico la parte de la realidad existente que sirve para la conservación de la especie y que es útil para su multiplicación. Por esta razón, la porción del entorno y del mundo propio que es relevante para los seres humanos es distinta a la de, por ejemplo, peces, pájaros o monos. Los procesos psíquicos son formas de captación y de procesamiento de información altamente específicas para cada tipo de organismo. Dado que los especímenes femeninos y masculinos de una especie que se reproduce sexualmente tienen funciones diferentes para el mantenimiento de la especie, tiene que ser también diferente su psique. La edad de un organismo también desempeña un papel. Por ello son distintas las psiques de hombres y mujeres, como lo son las de personas jóvenes y mayores. Por tanto, la psique no refleja nunca de forma completa el entorno y el mundo interior específico de una especie, sino únicamente en fragmentos. El mundo propio particular de cada organismo es reflejado psíquicamente de manera selectiva, según sea necesario para sus distintas etapas de desarrollo. Los organismos son conscientes, en diferentes grados, de esta representación psíquica multimodal, selectiva, adaptativa y creativa del mundo propio y de su entorno. Una gran parte transcurre de forma completamente inconsciente, como procesos de control psíquicos. Algunos sucesos alcanzan niveles de conciencia ligeros, por ejemplo, en caso de urgencia, solo como señal de dolor, y la representación interior en imágenes y palabras que podemos calificar de claridad consciente. Esta consta solamente de unos cuantos fragmentos de la realidad. En el concepto de psique se tiene que diferenciar, según la buena tradición psicológica, entre los procesos psíquicos inconscientes, semiconscientes y conscientes. El componente inconsciente de la adaptación, superación y aprovechamiento de la realidad, facilitada por la psique de un organismo, es con gran probabilidad mucho mayor que el consciente. Desde un punto de vista evolutivo, la parte inconsciente corresponde a los programas más antiguos, siendo la conciencia un producto de la evolución más tardía. Por ejemplo, el conocimiento de que los hijos son frutos del contacto sexual es, en el contexto de la historia de la humanidad, relativamente nuevo. En este sentido, no es necesario tomar ninguna decisión consciente para procrear, sino todo lo contrario, la conciencia puede incluso llegar a ser un impedimento para ello. También
Los animales son aparentemente conscientes de sus condiciones de vida. Cuanto más desarrollados y sociales son, más conciencia parecen tener. Frans de Waal describe la asombrosa capacidad de conciencia de chimpancés sin cuestionar las capacidades psíquicas conscientes de animales o plantas. La psique humana ha alcanzado, entre los distintos tipos de seres vivos, el mayor grado de conciencia sobre su realidad, tanto externa como interna. Hemos adquirido un inmenso conocimiento diferenciado sobre nuestro entorno hasta las galaxias más lejanas. Podemos incluso internarnos en el campo de conciencia de otras especies de seres vivos. Disponemos de la capacidad de encontrar acceso a nuestro propio inconsciente. Muchos dicen que la palabra psique se refiere a los sentimientos subjetivos. Sin embargo, los sentimientos son solamente una parte de la totalidad de la psique. La psique humana consiste en un gran número de capacidades diferentes. Abarca varias formas de percepción. Podemos ver, oír, oler, saborear y sentir lo que existe en la realidad con diferentes propiedades como cuerpos sólidos, ondas de energía o sustancias químicas. La psique comprende diversas formas de sensaciones y sentimientos. Tenemos sensaciones corporales y podemos sentir miedo, rabia, dolor, amor, orgullo o vergüenza en relación con lo que percibimos. Solo a través de las sensaciones y los sentimientos, la realidad percibida se convierte en una realidad subjetiva de interés para el organismo que la percibe y adquiere un sentido subjetivo. Sin sensaciones ni emociones no hay motivaciones. Sin sensaciones corporales ni sentimientos, la realidad percibida permanece en el exterior. Los sentimientos forman por ello la base de la subjetividad y de la individualidad. Ojos que no ven, corazón que no siente. Así sería la vida de las personas si no existieran los sentimientos. Las reacciones emocionales tienen un papel importante en el desarrollo superior de una especie. A través de los sentimientos se establece una relación intensa con otros seres vivos y se puede formar también un vínculo único con uno mismo. Los sentimientos están, por un lado, directamente ligados a situaciones vividas y permiten, por otro, una relación duradera con condiciones ambientales y otros seres vivos. Por ejemplo, cuando alguien a quien queremos o tememos no está con nosotros, el sentimiento de amor o de miedo hacia esa persona está presente en nuestra psique. Los sentimientos mantienen el contacto con el presente y el pasado de una forma particular. Quien no siente nada recuerda poco del pasado. Los sentimientos intensos pueden evocar con fuerza sucesos pasados, como si estuvieran ocurriendo en el presente. La psique se compone de varias formas de pensamiento. El pensamiento puede ser asociativo, es decir, asocia percepciones y estados interiores que coexisten en el tiempo y en el espacio, mediante ideas o fantasías más o menos intuitivas o arbitrarias. Los procesos de pensamiento pueden estar orientados de forma instrumental y aspirar a la solución de problemas a corto plazo. También se puede pensar de forma analítica y lógica, analizando la unidad fundamental de lo percibido y sentido, y esforzándose por identificar orígenes, causas, condiciones y efectos de las realidades. El pensamiento analítico y lógico intenta ir al fondo de lo que ocurre a nuestro alrededor y en nuestro interior y diferenciar lo importante de lo que no lo es. Presta atención a conceptos definidos con exactitud. Los conceptos poco claros y las contradicciones lógicas son para el pensamiento analítico lógico una indicación importante de que la realidad no es comprendida lo suficiente. Un elemento fundamental de la psique humana es su capacidad de expresión lingüística. A través del lenguaje se puede adquirir
una conciencia más profunda del entorno y del mundo interior. Que las realidades puedan ser descritas correctamente con palabras es la base para poder enfrentarlas mejor. La psique humana dispone de una serie de formas, de memorias que apoyan los procesos de percibir, sentir y pensar mediante el almacenamiento de información a corto y a largo plazo. Estos sistemas de memoria conservan modelos de percepciones o de sentimientos, palabras, conocimientos, vivencias o rutinas de actuación y enriquecen el abanico de experiencias para nuevas exploraciones de la realidad. Los recuerdos son conscientes y pueden ser, por tanto, evocados explícitamente o inconscientes y se encuentran implícitos en la red psicosomática como modelo de reacción que puede ser activado. Hoy en día partimos de que en la fase inicial del desarrollo humano, los recuerdos son únicamente implícitos y que solamente a partir del segundo año de vida, con la progresiva maduración del cerebro, es posible tener un recuerdo explícito de lo vivido. La pregunta de hasta dónde alcanzan los recuerdos implícitos sigue sin tener respuesta. La práctica psicoterapéutica parece indicar al menos que tanto las experiencias prenatales como las del propio nacimiento pueden marcar sustancialmente la psique humana. Probablemente incluso los sucesos alrededor de la concepción dejen un rastro de información en el organismo. En este contexto se habla de memoria del cuerpo o memoria celular, a la que se puede acceder a través de métodos de terapia regresiva, por ejemplo la hipnosis, o que se puede expresar en dibujos y juegos de niños. En los seres humanos la psique implica la capacidad de ser consciente de uno mismo. Esto quiere decir que la psique humana tiene al menos parcialmente una idea sobre su propia existencia y sobre cómo funciona. En grandes proporciones es autorreflexiva y puede de este modo cambiarse y reprogramarse a sí misma de forma consciente. ¿Quién soy yo? Es la pregunta para la identidad. La identidad puede significar algo diferente en las distintas fases de la vida. ¿Quién soy yo como niño, como adolescente, como joven, como adulto, como anciano? Como niño se toma en primer lugar los propios padres como referentes y modelos para formar la propia identidad. La persona que no sabe quiénes son su madre y su padre tiene un gran problema de identidad. Los adolescentes buscan ídolos en los grupos de su generación y en los medios de comunicación a los que emular. A medida que vamos haciéndonos mayores, se vuelve más claro que no podemos vivir la vida de otros, sino que tenemos que encontrar nuestro propio camino. Los procesos psíquicos pueden ocurrir de forma aislada o transformarse en conductas o acciones. Las reacciones reflejas e instintivas pueden ser la consecuencia de percepciones. Pueden producirse acciones impulsivas o pueden desarrollarse estrategias de actuación bien pensadas. Los procesos psíquicos de elaboración conducen en ocasiones a tomar la decisión consciente de no actuar y de no hacer nada. Todos los módulos de la psique, percepción, emoción, cognición, yo, reacción, acción, se conectan entre sí a través de las experiencias de una persona y se almacenan y se recuerdan como estados mentales. Al igual que en un sistema modular, las funciones psíquicas individuales pueden ser conectadas y desconectadas, los procesos de percibir, sentir, pensar, recordar o ser consciente de uno mismo pueden variar en una escala de 0 a 100. Podemos no ver, oír u oler nada, o explotar completamente las capacidades de nuestros órganos sensoriales. Podemos no sentir nada o ser muy sensibles. Podemos actuar sin pensar en nada o podemos reflexionar sin interrupción y sin hacer nada.
entre el mínimo y el máximo funcionamiento de la psique hay una gran cantidad de posibilidades intermedias. Para que la psique pueda cumplir su función en toda su extensión, los programas especiales de percibir, sentir y pensar tienen que estar conectados entre sí. Es necesario un proceso de asociación e integración que junte lo inicialmente captado por separado y que a lo largo del desarrollo de la persona se convierta en una red de estructuras psíquicas cada vez más densa, que permita comprender las diversas realidades de forma cada vez más precisa. Al igual que el cuerpo humano, la psique también está compuesta de una serie de soluciones de compromiso. La respiración y la ingestión de alimentos, la excreción y la sexualidad utilizan, por ejemplo, los mismos orificios corporales. Para la movilidad es necesario encontrar una solución que no descuide la estabilidad, etc. Esto ocasiona peligro de accidentes o infecciones y riesgo de un excesivo desgaste de los recursos corporales. En muchos casos, las características psíquicas son también fórmulas de compromiso que intentan armonizar las diferentes necesidades y deseos. Un cuerpo viviente y una psique activa no son algo absoluto y perfecto. Por ello, la disociación, es decir, desconectar temporalmente funciones particulares de la psique, forma parte del funcionamiento de una psique sana. En ocasiones, es razonable no sentir profundamente todo lo que vivimos, no percibir todo lo que ocurre a nuestro alrededor y no preocuparse por todo lo que hablen otras personas. Para comprender las funciones psíquicas es necesario también tener en cuenta la dimensión temporal, ya que las representaciones psíquicas se difuminan y envejecen con el paso del tiempo. Por eso es necesario actualizar constantemente las experiencias y los conocimientos, con el fin de que la persona mantenga una relación con la siempre cambiante realidad. Las construcciones de la realidad elaboradas en nuestra psique cambian a lo largo de nuestra vida lenta y constantemente. Sin embargo, en ocasiones ocurren crisis personales o colectivas en las que nos sentimos forzados a renunciar a nuestras imágenes de la realidad, obsoletas, a buscar nuevos conceptos y a dar prioridad a formas más precisas de reflejar la realidad en la psique. La psique convierte las necesidades vitales generales del organismo y las necesidades de supervivencia personales y de conservación de la especie en la práctica de vida. Comer, beber, dormir o practicar sexo se vuelven comportamientos o rutinas específicos de la vida diaria mediados por los procesos psíquicos. Si queremos saber por qué las personas hacen esto o aquello, necesitamos comprender su psique. En ella está la llave para entender lo que hacen las personas. Quien no trate de entender la psique humana no comprenderá nunca lo que ocurre a su alrededor. Cuanto más compleja se convierta la psique de un ser vivo y con ella cuanto más crezca el grado de libertad para reaccionar de diferentes formas ante el mundo exterior e interior, más se dará la necesidad y la posibilidad de una instancia central que dirija las percepciones, regule los sentimientos, ordene los pensamientos y tome decisiones de actuación. Esta instancia, la que en psicología denominamos con distintos nombres, por ejemplo, nuestro yo, nuestra mismidad o nuestra identidad, se tiene que construir paulatinamente con el desarrollo del organismo. Como se puede reconocer sin dificultad al observar a un bebé, esta instancia interior general no existe desde el principio. Ningún niño viene al mundo y puede decir inmediatamente yo. No sabe ni siquiera que sus manos, brazos y piernas son partes de él mismo. Poco a poco comprende que su cuerpo forma parte de él. Por eso, entre otras cosas, es necesario proteger tan ampliamente a un bebé para que no se haga daño.
Todo parece indicar que esta instancia yo se forma sobre todo con el contacto con otras personas y especialmente con la madre, el padre y los hermanos. La conciencia es igualmente un resultado posterior del desarrollo. Habitualmente la psique asimila la información, la que fluye hacia el organismo y la que se genera en él mismo de manera inconsciente. Podemos suponer que un 99% de los procesos psíquicos ocurren inconscientemente. La mayor parte se da de forma automática y no requiere ninguna conciencia. La conciencia es más bien un módulo adicional de la psique para todos aquellos casos en los que estar atento a la realidad de forma consciente es necesario o ventajoso para el ser vivo. Ser consciente es especialmente necesario cuando se trata de tomar decisiones, solucionar problemas y escudriñar realidades que se muestran contradictorias. Ser consciente requiere tiempo y esfuerzo. De ahí que sea, en la totalidad de los sucesos psíquicos, más bien un estado de excepción que el habitual, tal como afirman los neurocientíficos desde hace algún tiempo. Cuanto más capaz sea una persona de comprender conscientemente su entorno y a sí misma, tanto mayor y más compleja se vuelve su conciencia. Ya que nuestra vida es sobre todo una vida de relaciones, desarrollamos también una conciencia particular sobre la calidad de estas y podemos convertirnos en verdaderos maestros en comprender conscientemente las estructuras de relaciones sociales. El proceso de volverse consciente se acompaña en condiciones normales del deseo de adquirir aún más conciencia. Esto ocurre especialmente en aquellos casos en los que tener más conciencia resulte beneficioso. Con el desarrollo progresivo de una persona, entra en juego otra cualidad psíquica que denominamos voluntad consciente. Los impulsos vitales iniciales son dirigidos mediante reflejos e instintos de forma inconsciente y automática. Los reflejos primitivos son, por ejemplo, el de prensión, succión, parpadeo, pataleo o marcha automática. En los reflejos basta una estimulación sensorial para que se desencadenen actividades motoras más o menos complejas. Los instintos desempeñan un papel importante. Por ejemplo, en situaciones de amenaza, en la búsqueda de alimento, en el apareamiento o en el ser padres. Los instintos inconscientes dirigen la atención de forma natural en la dirección que es esencial para la supervivencia. Por ejemplo, las madres psíquicamente sanas reaccionan instintivamente de forma protectora cuando ven que un peligro amenaza a su hijo. La voluntad consciente humana, cuya base se supone en el córtex prefrontal, es el resultado de la historia evolutiva y del desarrollo individual. Por esta razón, existe en el organismo una instancia que puede regular y direccionar los procesos psíquicos, los cuales se desarrollan de forma más o menos refleja, instintiva y automática. Esta voluntad presupone la existencia de conciencia. Solamente cuando sé lo que quiero y lo que no, puedo expresar esta voluntad mediante palabras, acciones u omisiones. La voluntad se expresa sobre todo y de forma más clara en las decisiones. Con cada decisión consciente que una persona toma, gana en individualidad, identidad personal y autonomía. En condiciones favorables, una persona puede desarrollar a lo largo de su vida una clara voluntad individual con la que fijar y alcanzar sus objetivos de forma consciente, por iniciativa propia y por sus propios medios, tanto como lo permitan las circunstancias. La conciencia y la voluntad propias son cualidades que entre todos los seres vivos atribuimos mayormente a los humanos.
Nos sentimos muy orgullosos de no ser solo seres biológicamente preprogramados que obedecen a causalidades físico-químicas. Esto tiene ventajas, pero también inconvenientes. Las ventajas son poder reconocer conscientemente una parte de lo que existe a nuestro alrededor y en nosotros, no estar sometidos de forma completamente impotente a reflejos e instintos, poder cambiar lo que nos amenaza, poder crear lo que nos parece agradable, poder convertirnos en individuos autónomos. Los inconvenientes son, en circunstancias, alejarnos excesivamente del organismo vivo que somos y dar demasiada poca importancia a sus necesidades, considerarlo como un objeto y pensar que podemos tratarlo a nuestro antojo y someterlo a nuestra voluntad. Creer equivocadamente que nuestro yo es el centro del universo y que este yo desarrolle una vida propia total, se invente su propio mundo y vea conexiones que en realidad no existen. Las preguntas. ¿Qué es lo que podemos reconocer como seres humanos? ¿Y es el mundo así como nos parece? Tienen una larga tradición filosófica. Grandes pensadores como David Hume, Immanuel Kant, Karl Popper, por nombrar solo unos pocos, han contribuido con importantes argumentos a la teoría del conocimiento, los cuales no habría que relegar al olvido en el marco de la psicología y de la psicoterapia. La psique proporciona al ser vivo un acceso a la realidad y produce al mismo tiempo un tipo de realidad propia. En su función de herramienta que permite al organismo acceder a la realidad, se vuelve a la vez un recurso que crea una forma específica de realidad para este organismo. Para no caer en el dilema de la teoría del conocimiento, según la cual no existe ninguna realidad que sea independiente de la psique, es necesario diferenciar entre tres dimensiones distintas de la realidad: la realidad objetiva, existente e independiente de la existencia de una psique, es decir, el mundo en sí; la realidad elaborada por la psique para el organismo, que resulta de la transformación psíquica de la realidad objetiva en una experiencia subjetiva de esa realidad, es decir, el mundo como lo reconoce el organismo; y la realidad inventada libremente por la psique, que juega con las realidades percibidas y, en caso extremo, ya no tiene relación con la realidad objetiva. Este tipo de realidad se muestra, por ejemplo, en sueños, fantasías, ficciones, creaciones literarias, películas, mundos imaginarios llenos de dioses, brujas, ángeles, duendes o seres de toda clase. De esto puede originarse todo un cosmos de representaciones mitológicas que probablemente se materializa en el mundo exterior mediante objetos concretos y por ese motivo en ocasiones parezca una realidad objetiva. De esta manera, el organismo psíquicamente activo crea un mundo propio. Lo que una persona considere real a raíz de la actividad de su psique no tiene por qué ser por tanto verdadero. Puede tratarse igualmente de una alucinación, una proyección de sentimientos del interior al exterior, un pensamiento dirigido por interés, una mentira e incluso un autoengaño. Para clarificar estas tres realidades distintas, consideremos, por ejemplo, una piedra que entra en una carretera. Esta piedra existe, ¿la percibe una persona o no? Probablemente exista en la Tierra desde hace mucho más tiempo que los seres humanos. Quizás sea un producto de los millones de años de historia del planeta. Quizás sea producto de la colisión entre un asteroide y la Tierra. Las energías físicas y químicas la han formado a través de los tiempos, tal como es ahora. Quizá el ser humano haya contribuido en alguna manera para que tenga su tamaño y color actual. En cualquier caso, su existencia no depende de que exista una psique humana.
es un fenómeno del mundo en sí. Para un ser humano, con un funcionamiento psíquico básico, esta piedra puede significar cosas totalmente diferentes. Únicamente por esforzarnos en agacharnos, tomarla con la mano y observarla de cerca, le damos un significado especial, ya que se vuelve el objeto de nuestra atención. Tomamos conciencia de su color y forma, tal como nos permita nuestra vista. Si somos miopes, tendremos que acercar más la piedra a los ojos. Si somos présbitas, la alejaremos a una distancia mayor. Si somos daltónicos, probablemente no veamos los reflejos rojos y verdes de la piedra cuando los rayos de la luz inciden sobre ella. Un niño con esta piedra en su mano puede tener la idea de usarla como proyectil. Una niña puede considerarla tan bonita como para querer colocarla en el alféizar de su ventana como decoración. Si activamos nuestros conocimientos de la escuela, podríamos reconocer algunas características de esta piedra, como para determinar si es mármol, granito, o si fuéramos un geólogo o mineralogista, podríamos identificarla gracias a sus distintos elementos químicos, como cuarcita, ferrita o pirita. Esta piedra que ahora sostenemos en la mano también podría estimular nuestra fantasía. Quizá nos imaginemos que contiene fuerzas mágicas y que puede ayudarnos a alejar las malas energías de nosotros y a superar enfermedades. La psique humana apenas tiene límites a la hora de combinar la realidad con imaginaciones propias y crear así nuevas realidades psíquicas. A modo de ejemplo, se podría mencionar las variadas, que son las historias inventadas por la psique humana sobre el sol, la luna y las estrellas, y que no tienen nada que ver con la realidad de estas grandes piedras del universo. Si un objeto sencillo como una piedra puede mostrar dimensiones de la realidad objetivas y subjetivas tan variadas, ¿cuánto más aumentan las facetas de la realidad cuando observamos, por ejemplo, una familia, el Estado, la sociedad o la economía? ¿Qué es entonces la realidad objetiva de una familia? ¿Cuáles son las realidades subjetivas de la convivencia familiar, sentidas por cada miembro de la familia? ¿Y qué características se le atribuyen falso? ¿Y cómo se interpreta, finalmente, la familia? Objetivamente, la familia son las personas existentes, es decir, la madre, el padre y los hijos. ¿Cómo son percibidas subjetivamente estas personas como padre, madre o hijos, y cómo se ven ellos a sí mismos, es en cada familia completamente diferente? Incluso, por regla general, los hermanos de una misma familia la perciben de una forma muy distinta. Las ideas acerca de lo que es y debería ser una familia pueden divergir mucho. Para unos la familia es la representación del amor ideal, armonía y apoyo recíproco. Para otros es una forma de servicio público social. Y para otros, a causa de malas experiencias personales, puede ser algo parecido a una prisión o incluso el infierno. Subjetivo significa entonces, por un lado, en principio solo podemos percibir la realidad objetiva existente a través del filtro de nuestros programas psíquicos con los que comprendemos la realidad, y por otro, que construimos, tanto de manera colectiva como individual, una realidad psíquica a raíz de nuestros temores y esperanzas. No obstante, no hay ningún motivo para suponer que no existe una realidad objetiva independiente de la psique y que con ello no haya una verdad fáctica. Aunque no podamos reconocer nunca el mundo en sí, sino solo filtrado a través de nuestra psique, sí existen numerosas posibilidades de descubrir las verdades fácticas con la ayuda de progresos técnicos, comprobaciones empíricas y reflexiones lógicas. En el contexto de la psicoterapia, hechos como los siguientes resultan de gran relevancia. ¿Quién es el padre o la madre de un niño?
¿Ha habido violencia o concretamente violencia sexual, incesto o abuso? ¿Hubo un aborto o se mató a un hijo después de su nacimiento? Por consiguiente, estas preguntas deben quedar tan claras como sea posible. Quien opine que estas cuestiones no tienen que ser aclaradas por principio, favorece al fin y al cabo a aquellas personas que tengan interés en que se considere que ciertos hechos no han ocurrido. Sobre todo son los agresores los que quieren que sus víctimas no perciban la realidad objetiva, sino que solo capten sus sentimientos subjetivos. Por esta razón, los agresores suelen hacer dudar a las víctimas de su capacidad de recordar. Con frecuencia, las víctimas son leales a los agresores y no quieren saber ni recordar ciertos sucesos y hechos. Psique y cerebro. Para realizar acciones que requieren inteligencia como percibir, seguir estrategias y solucionar problemas, se necesitan grandes cantidades de energía que pueden provocar cambios de estado materiales. Esto puede ocurrir en estructuras tanto vivas como inertes, ya sea en un teléfono inteligente o un cerebro humano. Si se utiliza la analogía con la tecnología informática, el cerebro es el hardware y la psique el software. Muchos programas informáticos funcionan en un segundo plano sin que el usuario del ordenador lo note, y solo una parte de estas actividades conduce a una representación detectable, visual o acústica, en la pantalla del ordenador. Esto equivaldría a la distinción entre procesos psíquicos conscientes e inconscientes. Las células nerviosas son conexiones de materia altamente especializadas que pueden modular con precisión los cambios de estado energéticos, por lo que la concentración de estas en el cerebro representa, en cierto modo, un superordenador. Según esto, podemos considerar la psique como los diversos programas informáticos que están en marcha en el ordenador del cerebro, ya que, al igual que todo el organismo, el ordenador cerebral humano es un producto del desarrollo evolutivo. No es uniforme ni está compuesto por una sola pieza, sino que está compuesto de diferentes niveles de desarrollo evolutivos de forma modular. En la tecnología informática, ciertos programas de software solo funcionan con componentes de hardware apropiados. Los programas de software usuales hoy en día no podrían funcionar en los ordenadores de primera generación. Son demasiado complejos para ello y requieren demasiada capacidad de almacenamiento. De forma análoga, el cerebro humano consta de varias partes de características distintas, capacidades de procesamiento en las que solo se pueden ejecutar ciertos tipos de programas de software concretos en función de los distintos hardware de las células nerviosas. El tronco del encéfalo es una estructura del cerebro diseñada para dirigir las secuencias de movimientos sensores como cazar o huir, regular la temperatura, poner en marcha y mantener el proceso de la digestión y las funciones sexuales fundamentales. Los programas psíquicos que se encuentran en este hardware son relativamente unidimensionales y reaccionan, en gran parte, según el principio de estímulo-respuesta, siguen los lemas de come o muere, mata o serás matado, toma tanto como puedas conseguir. En esta parte del cerebro se generan dos emociones elementales, el miedo y la rabia, los cuales por lo general desembocan en acciones agresivas. Aunque no corresponda realmente con la clasificación biológica, en la bibliografía en ocasiones se denomina a este cerebro como cerebro reptil. Es al mismo tiempo el centro de control supremo de los haces de fibras nerviosas que recorren todo el organismo y se denomina sistema nervioso vegetativo. Este entramado de fibras nerviosas se encarga, con sus dos áreas funcionales, el sistema simpático y el parasimpático, de mover al organismo de un estado activo a uno de reposo según la necesidad.
El diencéfalo. Esta estructura cerebral adicional la tienen especialmente los mamíferos que crían a sus cachorros. Por eso se le denomina también cerebro mamífero. Es una parte del cerebro que, a raíz de sus numerosos bucles de retroalimentación, genera en sí misma la capacidad psíquica de experimentar emociones y con ello establecer y mantener relaciones con miembros cercanos de la familia. La construcción de estas relaciones parece ocurrir en primer lugar de forma inconsciente a través de la sincronización de los cerebros implicados. El sistema límbico de la madre se sincroniza con el sistema límbico de sus hijos y viceversa. Lewis, Amini y Lannon llaman a estos procesos resonancia límbica. El niño, en su estado interior, depende en gran medida de que su madre esté presente, especialmente en los inicios de su desarrollo. Si una madre no está, su autorregulación, aún no desarrollada completamente, se derrumba. Sus estados internos pueden entrar en caos. De esta manera, en el diencéfalo entra en juego una nueva dimensión de sentimientos, la empatía y la simpatía. Joaquín Bauer tituló su libro sobre el modo de acción de las denominadas neuronas espejos, ¿por qué siento lo que tú sientes?, a la relación exclusiva de una persona con otra y al cuidado por su bienestar también lo llamamos amor. Así se forman programas psíquicos que funcionan bajo el lema de ama y serás amado, ten consideración por el otro y el otro la tendrá por ti, cuida de mantener la pertenencia al grupo del que desciendes o preocúpate por mantener la cohesión de tu grupo social de referencia e interviene activamente en el mantenimiento de su existencia, pues es la garantía de tu supervivencia. La corteza cerebral está conectada con el mundo emocional del sistema límbico. No obstante, se diferencia y está separado de ella estructuralmente, así como por el tipo de fibras nerviosas. Esta estructura cerebral especial ofrece la posibilidad, a raíz de sus células nerviosas apiladas, densas y sistemáticamente, de reconocer de forma diferencial las distintas cualidades que existen en el entorno del organismo para actuar de forma más precisa basándose en estos conocimientos. La corteza cerebral está dividida en dos partes, hemisferio derecho e izquierdo, que se conectan entre sí por un haz de fibras nerviosas, cuerpo calloso. El hemisferio derecho, presuntamente, la parte más antigua, funciona más bien de manera asociativa, es decir, permite juntar distintos aspectos de la percepción en una imagen total. El pensamiento y el reconocimiento asociativo atienden a la siguiente lógica. Lo que se manifiesta simultáneamente en el tiempo y en el espacio está relacionado de alguna manera y forma una unidad. Esta lógica asociativa puede hacer que fenómenos que solo existen de forma casual, uno al lado del otro, se relacionen entre sí. Conduce rápidamente a formas de pensamiento mágico, místico e irracional que establecen relaciones que en realidad no existen de esa manera. La conciencia infantil está aún atrapada en gran parte en esta lógica asociativa. La mitad izquierda de la corteza cerebral nos permite pensar de forma lineal y focalizada, además de analizar. En la lógica analítica se trata de comprender las relaciones causa-efecto reales, separar condiciones de causas y consecuencias, diferenciar la casualidad y la necesidad y definir fenómenos. Esto supone descubrir contradicciones en argumentaciones y reflexionar sobre las posibilidades y los límites del pensamiento analítico. Sin embargo, con estos procesos de pensamiento existe también el peligro de que se vuelvan demasiado sencillos y unidimensionales
y que las relaciones existentes más complejas sean ignoradas y suprimidas. Aunque el tejido cerebral humano ofrece lo necesario para examinar el mundo, con él se puede percibir, sentir y pensar correcta o erróneamente. Distinguir lo que es verdadero de lo falso es siempre una capacidad individual, pero depende también en gran medida de la actuación conjunta de varios cerebros y de la conciencia compartida que de esto se desarrolle. En definitiva, esto depende de nuevo de las relaciones interpersonales y de la convivencia social. En la corteza prefrontal existen, presuntamente, las estructuras neuronales que son necesarias para las decisiones intencionadas, así como para prever y hacer planes para el futuro. Parece que aquí se han originado, a nivel evolutivo, las bases neuroanatómicas para una conciencia de yo. Gracias a la mitad izquierda del cerebro, surgió evolutivamente la posibilidad, entre otras cosas, de elaborar una copia de lo sucedido en la mitad derecha, de manera que con la psique se pudiera ser consciente de la propia existencia de ésta. Según esto, como humanos tenemos el potencial de identificarnos como seres que disponen de una psique y desarrollar una conciencia sobre nosotros mismos. En principio, toda persona que no tenga una lesión cerebral puede aprender paulatinamente a referirse a sí misma como yo y a ser consciente de su propia identidad. Por tanto, ya que todas las partes del cerebro humano disponen de sus correspondientes programas psíquicos, surge la pregunta de cómo se conectan las distintas estructuras cerebrales entre sí y cómo se pueden integrar y armonizar los programas psíquicos del tronco del encéfalo, diencéfalo y la corteza cerebral, que son intrínsecamente contradictorios. Un ser humano que estuviera bajo el control exclusivo del tronco del encéfalo se volvería más o menos un animal. Si se anulara su cerebro mamífero y no pudiera utilizar por ello sus programas de empatía, y solo funcionaran el cerebro reptil y la corteza cerebral, podría ser un depredador extremadamente peligroso debido a su gran inteligencia. Por el contrario, si una persona controlara solo su cerebro mamífero, existiría el riesgo de que se enredara terriblemente de forma simbiótica y no alcanzara un desarrollo del yo. La coordinación y la integración de los distintos cerebros es la tarea que se desarrolla durante la vida del ser humano. Esta puede salir bien, pero también se puede fracasar. Existen algunos principios sobre el funcionamiento del cerebro que vale la pena mencionar. Las excitaciones repetidas y más fuertes conducen al almacenamiento de lo vivido a largo plazo, por lo que todo lo que tenga que ver con grandes emociones es de gran importancia para quien las experimenta. En las partes del cerebro que son utilizadas con gran frecuencia, aumenta la velocidad de procesamiento y la densidad de conexiones sinápticas. El cerebro se adapta en su estructura y en sus funciones a su utilización. Puede tanto crecer como degenerar. Las partes del cerebro que ya no son utilizadas por ciertos programas están a disposición de otros programas. Por eso pueden olvidarse acontecimientos y fijarse nuevas prioridades. Los nervios quieren ser alimentados con nueva información. Lo que ya se conoce genera una excitación mínima. El cerebro puede caer fácilmente en un estado de aburrimiento si no se le provee de nuevos estímulos exteriores. En estos casos se inventan aún más imágenes internas propias. El cerebro es, por tanto, un órgano que se construye y desmonta dinámicamente. Daniel Siegel ha desarrollado una comprensión altamente diferenciada sobre la conexión entre las bases neurobiológicas de la vivencia subjetiva y el desarrollo de la psique. Él habla de mente,
a partir de las relaciones interpersonales. Aunque la construcción anatómica de nuestro cerebro esté programada genéticamente, su estructura fina funciona y se desarrolla en función de las experiencias, es decir, los genes responsables de la psique se activan en el cerebro dependiendo de las percepciones, los sentimientos y los pensamientos. La misma psique induce la formación de nuevas estructuras cerebrales y el aumento y la reducción de los procesos neuroquímicos del cerebro. Esto significa para el cerebro que lo vivido tiene una influencia directa en la forma en que las neuronas se conectan entre sí. ¿Qué nuevas conexiones sinápticas desarrollan? ¿De qué manera modifican la intensidad de estas y cuándo dejan que éstas desaparezcan? El cerebro es modificado según el uso al que se someta. Esta es una prueba de la unidad entre cuerpo y psique. El contenido de la psique es el resultado de las experiencias vividas y de la autoorganización de los programas psíquicos. Este contenido solo está unido parcialmente a las partes antiguas del cerebro en forma de reflejos e instintos, mientras que las estructuras cerebrales más nuevas son abiertas en su mayoría y están dispuestas a relacionarse con una realidad en constante cambio. Los pensamientos y la voluntad no son suficientes para volver a modificar las estructuras cerebrales marcadas por las experiencias de la vida. Para hacer esto es necesario sobre todo una nueva experiencia integral que englobe las percepciones, los sentimientos y los pensamientos y que ponga en marcha nuevos procesos de autoorganización de la red psicosomática. Aun cuando la investigación sobre el cerebro puede ayudar a entender mejor y con más precisión sobre qué bases anatómicas y funcionales funcionan los programas psíquicos, sería un error creer que el cerebro es, en último término, la causa de los contenidos de los programas psíquicos de procesamiento de información. El cerebro es una condición necesaria y esencial para que los seres humanos perciban, sientan, piensen y recuerden lo vivido, pero no es el causante de todo ello. Delimita el marco en el cual pueden desplegarse los programas de procesamiento de información y las representaciones mentales de la realidad experimentada. Un piano es la condición necesaria para poder tocar en él sonatas, pero no es la causa de que se toque música en él. Ningún investigador podría averiguar a través de un estudio detallado de las teclas, cuerdas o pedales de un piano por qué en un piano se toca la Quinta Sinfonía de Beethoven y en otro solo Todos mis patitos. La manipulación de los distintos elementos del piano quizá podría contribuir a que la sonata suene mejor, pero no podría causar que en el piano se toque una sonata. Esto depende de la persona a la que le pertenezca ese cerebro y al modo en que viva o haya vivido. No es el cerebro en sí, sino la persona viva quien siente, piensa y actúa. Su cerebro es su instrumento, lo puede usar o puede abusar de él. Alma y mente. El alma es un concepto que, en el idioma alemán, y especialmente en la tradición de Freud, aún se usa con frecuencia en relación con temas psicológicos. Este concepto de alma ha experimentado interpretaciones muy diferentes en la religión, en la filosofía y en la psicología de todas las culturas. En la terminología de la psicología, alma significa el mundo interior o incluso lo más profundo de un ser humano. Este concepto ha caído en desuso hoy en día en la psicología científica, ya que es percibido por muchos psicólogos como un constructo metafísico afectado de ideas religiosas y morales. El principal inconveniente del concepto de alma es que parte de un concepto de integralidad y de persistencia. En cambio,
un análisis más cercano de los procesos psíquicos deja claro que están formados por muchos procesos individuales y en un proceso de desarrollo y cambio continuo. La integralidad del alma es una idea necesaria para creer en la vida tras la muerte del cuerpo, o imaginar que nos reencarnamos repetidas veces. El concepto de alma implica la mayoría de las veces la aceptación de que el cuerpo y el alma se pueden separar y pueden existir independientemente el uno del otro. Por ello, pertenece más bien al repertorio de conceptos de una visión dual. El concepto de alma se usa también en relación con distintos colectivos. En ocasiones se habla del alma de una familia, de una estirpe o de una nación. Ideas de este tipo conducen a aceptar que algo es más uniforme de lo que es en realidad. Las familias, los pueblos y las naciones están compuestas por una gran cantidad de individuos, opiniones y decisiones personales que con frecuencia son antagónicas. Por eso la idea de alma de un pueblo es el deseo de tener una comunidad armoniosa y de buena gana, y suprime la dura realidad de la convivencia humana con sus diferencias, oposiciones y contradicciones. En el espacio lingüístico angloamericano, los científicos son especialmente reacios a utilizar el concepto de alma y por ello suelen usar la palabra mind. Traducir esta palabra al alemán como Geist no es a su vez tan inequívoco para la percepción lingüística alemana, ya que Geist puede tanto acentuar las dimensiones cognitivas, o sea, el intelecto y la razón, como acercarse a ideas esotéricas de espíritus y a principios abstractos. ¿Qué es una psique sana? No somos conscientes de la existencia de muchas cosas hasta que nos faltan. Mientras exista suficiente oxígeno, respirar no nos resulta un problema. No notamos cómo respiramos. Mientras no tengamos un achaque físico, apenas nos preocupamos por nuestro estado de salud. Con nuestra salud psíquica pasa algo parecido. Tan solo cuando dejamos de sentirnos bien en nuestra piel, cuando nos sobrepasan nuestros miedos y preocupaciones, cuando ya no sabemos qué tenemos que hacer, surgen las preguntas. ¿Qué es lo que no va bien en mí? ¿Por qué no tengo control sobre mis sentimientos y pensamientos? ¿Por qué me dominan? ¿Por qué no puedo dormir seguido por la noche? ¿Por qué como y bebo demasiado, aunque sé que no me hace ningún bien? ¿Por qué siempre elijo a las personas equivocadas con las que solo tengo enfados y disgustos? La ausencia de salud psíquica se hace sentir con más claridad con la presencia de síntomas molestos o enfermedades corporales. No obstante, no es suficiente definir la salud psíquica a través de síntomas de enfermedad. De lo contrario, existiría el peligro de considerar que el camino adecuado para restablecer la salud psíquica es el tratamiento y la eliminación de estos síntomas. Los síntomas de enfermedad psíquica no son más que señales de alarma de que los programas psíquicos subyacentes no están funcionando correctamente y que requieren atención. Estas señales necesitan ser comprendidas. Los síntomas de trastorno psíquico, sean tan dolorosos como sean, abren una posibilidad de comprender mejor nuestro mundo interior. ¿Cómo funciona nuestra psique y qué tiene que ocurrir para que nos sintamos bien y sanos? Dijimos que los procesos psíquicos son como programas de software que se optimizan de forma continua. Como todo programa informático, son propensos a averías y a errores y resultan soluciones de compromiso. Puede que se escoja y se procese una información insuficiente, excesiva o errónea. Puede que no ocurra una adaptación o ocurra una sobreadaptación al entorno. Los distintos programas psíquicos pueden quedarse obsoletos con respecto al desarrollo corporal o estar muy por delante. Por eso puede ocurrir que pasos de crecimiento y maduración relacionados con percibir,
sentir, pensar, hablar y actuar se estanquen, que los distintos programas psíquicos no continúen su desarrollo porque les falten las bases de experiencia o no superen ciertas vivencias, o que haya recuerdos que se queden enganchados y con fijación en experiencias vitales determinadas. Los errores de la psique pueden causar daños en el cuerpo y conducir a una persona a realizar acciones que no la beneficien y, en caso extremo, causen su hundimiento. No está garantizado que como seres humanos nos desarrollemos psíquicamente de forma sana. ¿Qué condiciones se tienen que dar para que el desarrollo psíquico tome una dirección saludable? La respuesta general es que las distintas funciones psíquicas, es decir, comprender la realidad y elegir y transformar informaciones relevantes de forma razonable, tienen que coincidir correctamente. El flujo de energía que hace avanzar los programas psíquicos de procesamiento de información no puede estar estancado. Las informaciones tienen que interconectarse y conformar un todo razonable. Según Daniel Siegel, una psique sana está llena de energía, integrada y organizada de manera compleja, y es estable y coherente. No es ni muy rígida ni muy flexible. Está muy abierta a lo nuevo y al mismo tiempo no conduce al caos. El neurólogo y psiquiatra francés David Servan-Schreiber decía que la clave de nuestro bienestar está en la actuación conjunta, estable y sin dificultades de los sentimientos y la razón. Para vivir de forma armoniosa con otras personas hay que obtener y conservar un equilibrio entre nuestras reacciones emocionales, instintivas y racionales que mantienen a largo plazo los vínculos sociales. En este estado se forman y se realizan de forma natural los pensamientos, las decisiones y los gestos y transcurren sin que tengamos que prestarle una atención especial. En todo momento sabemos qué elección tomar y perseguimos nuestros objetivos sin esfuerzo en un estado de concentración natural, ya que actuamos acorde con nuestros valores. Para ello es necesaria una acción conjunta y armoniosa del cerebro emocional, que libera la energía y fija la dirección, y el cerebro cognitivo que regula la realización. Según esto, la salud psíquica consiste en que las energías vitales fluyan en el cuerpo y se puedan expresar. Las distintas funciones psíquicas, con sus respectivas particularidades, se complementan a la hora de captar el mundo exterior e interior. Todas las experiencias vitales pueden ser integradas. Nada de la propia biografía tiene que ser reprimido, negado o disociado. No se producen fijaciones con ciertos fragmentos de la realidad, y no existen ideas o sentimientos que sean seguros para siempre, que estén presentes permanentemente y que requieran constantemente de atención y consuman energía. Es decir, que una psique sana fluye con los cambios de la realidad. No se queda atascada en los sucesos del pasado, ni tampoco se avanza demasiado con ideas sobre el futuro. Por tanto, reconocer y soportar la realidad en toda su complejidad, profundidad, carga emocional y contradicción con nuestra psique es una señal de salud psíquica. No tenemos que recurrir a mecanismos psíquicos primitivos, como generalizar, pensar en blanco o en negro, buscar culpables y malos, escapar a mundos de fantasía, etc., que no nos llevan adelante y que multiplican los problemas existentes. Características de una psique sana. La curiosidad, la sed de conocimiento y el afán de exploración son impulsos naturales para orientarse bien en el ambiente y saber lo que ocurre. Tener todos los sentidos abiertos significa vivir la vida y sentirla al máximo. Descubrir algo nuevo es divertido y despierta las ganas de conocer más. En una psique sana el conocimiento intuitivo y las diferenciaciones racionales contribuyen de forma similar
y sin contradecirse a una comprensión cada vez mejor de las realidades complejas. Los sentimientos y los pensamientos crean distintos accesos a la realidad. Podemos usar de igual forma y en alternancia nuestros hemisferios cerebrales derecho e izquierdo para anclarnos en nuestro entorno y en nuestro cuerpo. Un indicativo de una conciencia sana de la realidad es que se puedan distinguir los distintos niveles que hemos descrito. ¿Qué es la realidad independientemente de que la perciba o no, de que me guste o no? ¿Cómo transforma nuestra psique esta realidad y la procesa de forma selectiva para nosotros? ¿Qué percepciones son solo producto de la fantasía de nuestra psique? Con la edad debería aumentar la capacidad de diferenciar entre los niveles objetivos y subjetivos de la realidad. Que los niños crean en Papá Noel, que piensen que no son vistos cuando se tapan los ojos con sus manos, o que imaginen poder sanar a su madre o su padre con sus ilusiones, son formas de pensamiento mágico y mítico acordes con la edad. A medida que nos vamos haciendo mayores, deberíamos ser capaces de reconocer lo que existe de verdad, lo que se origina en nuestros miedos y fantasías, y aquello en lo que realmente podemos influir y en lo que no. Existe una conciencia del mundo infantil y otra adulta. Una señal de salud psíquica es tener contacto con el propio cuerpo, con los propios sentimientos y con ello con uno mismo. Está en equilibrio consigo mismo quien percibe la existencia de sus sentimientos, quien puede sentirse a sí mismo, quien puede distinguir y reconocer sus estados emocionales, quien es sensible con su cuerpo, a quien las emociones le recorren el cuerpo y quien conoce el origen de sus sentimientos. Esto genera una estabilidad interior que se sostiene aún en situaciones de carga y estrés. Por medio del cuerpo y de los sentimientos, se transmite el sentido de la propia existencia. Por eso tienen que ser observados y atendidos de cerca. La comunicación sobre los propios sentimientos, su clase, intensidad y dirección es una condición necesaria para mantenerse psíquicamente sano o volver a estarlo. Que se esté básicamente conforme con la propia existencia y existe un trato comprensivo con los errores y debilidades propios, significa autoaceptación y amor hacia uno mismo. Se tiene derecho a cometer errores y se puede aprender de ellos. Entre las características de salud psíquica también está tener contacto con los demás y al mismo tiempo estar bien delimitado de ellos. Tener un sentimiento claro hacia uno mismo es la base para un contacto agradable con otras personas. Esto incluye asimismo poder establecer una buena distancia en el caso de que el otro se entrometa demasiado y que no perdamos nuestra calma ante exigencias y reproches no razonados. Podemos sentir y decidir por nosotros mismos qué cercanía nos hace bien, cuánto espacio propio necesitamos y cuánto queremos complacer las necesidades de los demás. Ser despierto y tener claridad mental se consigue gracias a la necesidad de reconocer lo importante para uno mismo y de no perderse en los problemas de otros ni anteponer sus visiones del mundo y de la vida a las propias. Tener acceso a sucesos de la propia biografía es otra señal de salud psíquica, tanto como lo permita la memoria consciente. Los sucesos importantes y los que nos marcaron pueden ser recuperados de la memoria. No solo podemos saber lo que ocurrió, también sentimos cómo nos fue. Tenemos un sentimiento sobre nuestra historia vital. Podemos hablar sobre ella y ensamblarla en un todo comprensible. Toda persona dispone de programas sexuales básicos que se activan en distintos periodos de edad. La sexualidad se convierte en un elemento de la salud psíquica si está en sintonía con los pasos de maduración propios de la edad y si practicarla no crea ninguna fragmentación interior.
Una sexualidad sana se basa en relaciones sanas. No se confunde con la necesidad infantil de contacto corporal y cariño, la cual se vería perturbada y superada por una estimulación sexual. En una sexualidad sana, la persona se responsabiliza de sí misma y de su pareja sexual. Psíquicamente sano está quien asume toda la responsabilidad de lo que hace y de lo que posiblemente causa, sin depositarla en nadie más. No tiene fijación por un comportamiento de víctima o de agresor, sino que intenta compensar los daños ocasionados y solucionar de forma definitiva, tanto como sea posible, los conflictos existentes. Las estructuras psíquicas sanas no aumentan el estrés existente, sino que son capaces de reducirlo. Aun cuando algunos problemas resulten muy complicados, en una estructura psíquica sana existe un optimismo de base que confía en que se encontrarán soluciones adecuadas. Nuestras estructuras psíquicas sanas no intentan sobreexigirse, conseguir lo imposible, ni, en caso de apuro, enfrentarse violentamente a todas las resistencias. El optimismo de poder solucionar los problemas propios es una señal de confianza básica en uno mismo, en el prójimo y en la vida. Las estructuras psíquicas sanas propias son el recurso más importante para poder superar los traumas que se han vivido. Las estructuras psíquicas sanas crecen en una persona desde el interior. No pueden ser sustituidas por indicaciones ni remedios exteriores. Ninguna pareja, ningún medicamento, ningún médico o sanador pueden reemplazar las propias estructuras psíquicas sanas. Todo aquel que reflexione sobre la psique humana debería ser consciente de que está metido en su propia psique, con sus respectivas características lingüísticas, culturales y autobiográficas. Nadie puede desligarse de su propia psique y observarla completamente desde una metaposición. El hecho de que un individuo crea saber lo que es la psique, lo que es correcto y sano para todas las personas, no sería en consecuencia una prueba de una psique sana, sino más bien la expresión de ingenuidad, imaginaciones de grandiosidad y enaltecimiento narcisista. Para los niños, la madre es de forma natural la persona más importante en el mundo. Para una persona adulta, esto ya no debería ser así. Personas creen que es egoísta anteponer el propio bienestar y no el de los otros. Esto lo expresó un cliente que en una constelación acababa de poner a su nueva novia en el centro de todas sus necesidades y la miraba con admiración. La representante de esta novia se sentía visiblemente incómoda con ello. Sentía una enorme presión ante las expectativas y que su espacio vital estaba considerablemente limitado. Aun cuando su novio le decía que le dejaba toda la libertad, ella se daba cuenta de que él esperaba todo el tiempo que ella se ocupara de él como de un niño. Quien como persona adulta ponga a otras personas en el centro de su vida, en vez de a sí mismo, asume varias consecuencias. Se hace dependiente de esta persona y tiene que adaptarse a sus necesidades y expectativas. Ejerce una enorme presión en esta persona con sus expectativas. No le da la importancia necesaria a sus propias necesidades, no confía en sus propias capacidades, no se responsabiliza plenamente de su propia vida. Ni las parejas ni los hijos deberían estar en el centro de la vida de una persona. A través de esto se lastra a los niños con la carga de tener que hacer felices a sus padres. En cambio, si los niños sienten que sus padres se dan importancia a ellos mismos, sentirán en ellos el apoyo que necesitan. Un psiquiatra había recomendado a la madre de un cliente, tras haber abortado, que tuviera un nuevo hijo para curar su depresión. Pronto quedó claro que un hijo no puede funcionar como antidepresivo.
Este hijo vivía un auténtico infierno. Su madre estaba decepcionada con él porque no satisfacía sus expectativas de hacerla feliz. Estaba furiosa con su hijo, y tras un tiempo prefirió deshacerse de él. Incluso lo dejó por un tiempo en una residencia infantil. El niño acabó en psiquiatría y necesitó muchos años de psicoterapia para liberarse del enredo emocional con su madre. En el trabajo terapéutico con clientes que afirman sufrir un síndrome de Salvador, suele quedar claro que, por estar tan intensamente enredados con su madre traumatizada, se han perdido completamente de vista a sí mismos y sus propias necesidades. Por eso es importante interiorizar lo siguiente. Es completamente inútil querer ayudar a personas traumatizadas, aún con toda la dedicación del mundo, mientras no tomen en serio sus traumas y las fragmentaciones resultantes. No se les puede ayudar realmente. Para aceptar esto es de gran ayuda tener un conocimiento fundado sobre qué son los traumas y cómo se puede transformar una psique sana en una enferma. Los traumas no son fenómenos poco frecuentes. Valorar cuántas personas están traumatizadas depende, evidentemente, de la definición de trauma. La palabra trauma proviene del griego y significa herida y lesión. Pero, ¿qué significa concretamente una herida o lesión psíquica? Los traumas no son solo una de las muchas causas de la aparición de trastornos psíquicos, sino su causa principal. La mayoría de las enfermedades físicas y la mayoría de los conflictos o trastornos psíquicos son síntomas consecuencia de traumas. La psique humana puede generar 3 estados elementales. 1. Estados en los que nos sentimos bien, en los que podemos afrontar nuestro día a día de la mejor manera, en los que exploramos nuestro entorno con curiosidad y aprendemos cosas nuevas, en los que nos divertimos y nos alegramos y en los que nos recuperamos y regeneramos. En este tipo de estados nos sentimos seguros y a gusto y no nos amenaza ningún peligro existencial de forma directa. Podemos estar bien con nosotros mismos y abiertos a nuestro entorno. En estos estados estamos en condiciones de seguir desarrollándonos psíquicamente. 2. Estado generado por los programas de estrés con los que reaccionamos ante amenazas actuales existentes. Aquí ocurren 2 cosas: una apertura repentina de todos los canales psíquicos para percibir la amenaza de forma amplia y precisa, y una focalización de las percepciones, sentimientos y pensamientos hacia los peligros. Todos los esfuerzos están dirigidos a eliminar o escapar de estos peligros. La concentración en la amenaza real conduce a que otros programas, que se especializan en digerir alimentos, recuperarse, regenerarse o reproducirse, se desconecten en gran medida. 3. Estados representados por los programas de trauma y emergencia, que entran en juego cuando los programas de estrés no pueden evitar los peligros existenciales y la amenaza se vuelve insoportable. De esta situación sin salida, proseguir con los programas de estrés conducirá a un hundimiento seguro. Por este motivo, los programas de estrés tienen que ser detenidos en su punto álgido. Por ejemplo, si el impulso espontáneo de pedir ayuda en una situación de emergencia atrajera precisamente la atención del perseguidor hacia nosotros, tendríamos que reprimir nuestro grito de socorro. En una situación de trauma, para poder sobrevivir, es necesario que las reacciones de estrés, que están en pleno funcionamiento, se congelen y las funciones psíquicas elementales se bloqueen. Los traumas son experiencias de la vida de una persona que no se pueden superar con una relación directa con la realidad, sino solo suprimiéndola e interrumpiendo los programas psíquicos de estrés. Suponen una conmoción tan importante de la vivencia emocional que no pueden ser integrados en los programas de procesamiento de información de la psique ya existentes.
por lo que los traumas tienen que ser separados de estos. La psique pierde con ello su verdadera función, explorar la realidad de forma coherente para el organismo vivo. En situaciones de trauma se utilizan partes de la psique para impedir un reconocimiento completo de la realidad. Tras un trauma, el organismo continúa viviendo con una visión reducida de la realidad, en la que solo puede mostrarse la información del entorno que evita la realidad del trauma, tanto como sea posible. Una psique sana puede cambiar rápida y correctamente entre estados de bienestar y de estrés. Los programas de estrés espabilan y enfocan las funciones psíquicas hacia la superación del peligro. Limitan los patrones de percepción, sentimiento y pensamiento durante el tiempo que amenace el peligro. Si se supera el peligro, se puede volver a cambiar a los programas psíquicos de bienestar y regeneración. En cambio, si una persona ya ha vivido una situación de trauma, en el futuro no cambiará solo entre los estados de bienestar y de estrés, sino también podrá caer en estados de trauma de forma recurrente. Los estados de trauma grabados en la red psicosomática representan un estrés continuo en segundo plano, que dificulta enormemente entrar en estados de bienestar que duren un tiempo. Estos distintos estados psíquicos significan, en relación con la realidad, que nuestra psique puede estar abierta a la realidad, curiosa, pero también correctamente delimitada, excesivamente despierta y limitada a secciones de la realidad que tienen que ver con peligros, ocupada en desconectar a nivel psíquico una realidad que le ha resultado abrumadora. En el caso de un trauma, los programas psíquicos están más ocupados en no reconocer la realidad que en comprender las realidades en toda su complejidad, su verdadero motivo de existencia. Algunas realidades no son soportables para nosotros, por lo que estos programas de emergencia existen expresamente para mantener la realidad lejos de nuestra percepción psíquica. Un problema relacionado con esto es que estos sucesos se almacenan en el sistema nervioso y en el cuerpo por debajo del umbral de la conciencia y por tanto en principio se pueden recordar. Los estados de sobreexcitación y de sobreexigencia almacenados a raíz de experiencias traumáticas no se desvanecen simplemente con el tiempo. En ese sentido, es necesario emplear capacidades psíquicas y energía de forma continua para contenerlas y mantenerlas lejos de la conciencia. Los estados de trauma permanecen de forma duradera en el organismo de una persona y si no se liberan, se promueve la tendencia a reaccionar con programas de estrés, aun cuando una persona psíquicamente sana pudiera superar la situación con sus programas normales. Una persona traumatizada cae con mucha más facilidad y frecuencia en estados de estrés psíquico y tiene mucha más dificultad para volver a estados normales de bienestar que una persona que no haya tenido ninguna experiencia traumática. Una persona se traumatiza en una situación de peligro cuando todos los mecanismos y estrategias de procesamiento de estrés fallan en su función de escapar de la situación y el riesgo vital, incluso aumenta y se siguen mostrando estas conductas de estrés. Esto significa que un trauma comienza con una situación de gran amenaza para la vida, la salud o la integridad psíquica de una persona. Puede significar su muerte física, emocional o social. La persona afectada responde con una reacción de estrés. El cuerpo está en disposición de acción y las capacidades físicas se concentran en el peligro que amenaza para escapar de él o neutralizarlo. Cuando esta persona nota en su estado de estrés que no puede eliminar el peligro con ninguna de sus acciones, las cuales al contrario incluso aumentan el riesgo de recibir daños, entra en un estado de conflicto altamente ambivalente y finalmente en una situación sin salida. No puede reaccionar ni dejar de reaccionar. Todo lo que haga es equivocado y amenaza su vida. Como llega al límite de sus posibilidades psíquicas y físicas, se crea una situación de desamparo e impotencia absolutos. Esto significa que la misma situación puede ser vivida de forma diferente por distintas personas,
por lo que el hecho de que una situación sea traumatizante o no para un ser humano es relativo. Mientras uno no ve más posibilidades de actuación en una situación de amenaza, otro encuentra quizá una última vía de salvación. Por lo tanto, la vivencia de un trauma depende, entre otras cosas, de la edad, la experiencia vital, las habilidades y los conocimientos de la persona. Por eso, los bebés y los niños pequeños corren especialmente el peligro de ser traumatizados, ya que son muy vulnerables y sus posibilidades de defenderse o ayudarse a sí mismos son muy limitadas. Que una persona sobreviva a una situación de peligro mortal porque suspende todas sus actividades para escapar de ella, depende de las circunstancias externas y no de sí misma ni de sus acciones. Lo único que puede hacerse a nivel psíquico es desconectar rápidamente los programas de estrés. Para ello sirve reducir considerablemente la percepción, el pensamiento y la conciencia del yo, congelar todos los movimientos, las sensaciones y los sentimientos, la inmovilidad tónica e incluso reducir al mínimo el gasto energético del organismo. Con la desconexión de emergencia de los programas de estrés, al menos, se evita hacer algo que aumente el riesgo externo. Al mismo tiempo, se tiene que reducir el riesgo de morir por sobreexcitación emocional. Por regla general, la decisión de conectar el mecanismo de emergencia ante un trauma, lo mismo vale también para el arranque de los programas de estrés. No se toma conscientemente. Parece que ocurre a nivel subcortical y por ello no lo puede controlar la voluntad. Este es uno de los motivos por los que la conexión de los mecanismos de emergencia no se pueden anular voluntariamente. La situación sin salida que conduce a la desactivación de emergencia de los programas de estrés y a la activación de los programas de emergencia de trauma puede darse también cuando alguien presencia a una persona en una situación de peligro mortal en la que si fuera en su ayuda probablemente perdería la propia vida. Por eso se traumatizan, por ejemplo, los niños que ven cómo alguien hace sufrir intensamente a sus padres o a sus hermanos. En una situación de trauma, al sistema psíquico le quedan dos posibilidades. Una, apagarse por completo para evitar la amenaza de colapso por una nueva activación de las reacciones de estrés. 2. Fragmentarse en sistemas menores, ya que no puede funcionar más como una unidad. La fragmentación de las conexiones psíquicas es el procedimiento esencial para sobrevivir a una situación de trauma físico-psíquico. Si la psique está en un estado de alta tensión y todo lo que una persona pueda hacer en esa situación solo sirve para empeorarla, es necesario encontrar una vía para solucionar el dilema entre el estado de estrés extremo y la necesidad de no hacer nada. Tiene que existir un mecanismo de emergencia al que recurrir en esas situaciones, para volver ineficaces a la alerta psíquica y a los programas de estrés relacionados con ella. En esos momentos se tiene que sacrificar la unidad de la psique. Esto conduce a una división del estado psíquico. Una parte se queda en el estado de estrés y la otra se libera de ello dejando de percibir y de sentir la amenaza. Si percibimos algo que es peligroso para nosotros y nos puede producir dolor, la percepción se enfoca en este peligro y se adopta una reacción de hipervigilancia. Mientras haya una posibilidad de escapar o de detener el peligro, la persona afectada puede mantenerse en contacto con su cuerpo y con su miedo, orientar su reacción hacia el peligro y dirigir la señal de miedo para luego actuar. Sin embargo, si el peligro se vuelve abrumador y no hay posibilidad de protegerse de él, ocurre la disociación y el cuerpo cambia a un estado de insensibilidad. La psique pasa a flotar ingrávida, liberada del cuerpo. De este modo, el sistema del miedo se programa a un nivel de sensibilidad más elevado. A partir de ese momento,
escanea el entorno con más intensidad en busca de posibles señales de peligro, para, en caso de necesidad, poner en marcha el mecanismo de desconexión de emergencia, con suficiente antelación y anticiparse a la experiencia dolorosa. Por ese motivo, las personas traumatizadas son más miedosas. Pueden estresarse por situaciones en las que personas no traumatizadas no verían aún ningún motivo para inquietarse. Cambian mucho más rápido al estado de disociación que las personas no heridas. El mecanismo esencial para seguir viviendo tras una experiencia traumática es la disociación generalizada y la fragmentación duradera de la psique. Vamos a diferenciar 3 estados psíquicos distintos de la personalidad de una persona traumatizada. 1. Las partes sanadas de la personalidad. 2. Las partes traumatizadas de la personalidad. Y 3. Las partes supervivientes del trauma. Las partes sanas. Algunos aspectos de las partes sanas de la personalidad, a pesar de haber vivido una experiencia traumática, siguen siendo estructuras psíquicas que funcionan correctamente. Partes traumatizadas. Son las estructuras psíquicas en las que están representados los sonidos, olores, imágenes, percepciones, sensaciones corporales, sentimientos de miedo, rabia, pudor o asco, y todos los pensamientos que recorren el cuerpo y la mente de una persona durante una situación traumática. Son disociadas, tan bien como sea posible, del resto de estados psíquicos para la superación inmediata del trauma. Las conexiones con estos estados y modelos de estimulación son interrumpidas, truncadas, anestesiadas o congeladas. Se las intenta confinar a nivel psíquico en una especie de cápsula de olvido. Son encerradas por gruesas murallas de protección. No obstante, esto no se consigue de forma absoluta. Las experiencias y energías traumáticas no pueden ser apartadas totalmente de la experiencia psíquica consciente. Por eso, en momentos de inactividad, por ejemplo, de noche mientras se duerme, la cápsula de seguridad se puede llegar a abrir y la persona traumatizada puede tener pesadillas horribles. Las características de una situación cotidiana que recuerden a las circunstancias del trauma original pueden convertirse también en disparadores que despierten los estados de trauma. Un olor, una imagen o un sonido bastan para que se reactiven violentamente las energías traumáticas disociadas en la psique y el cuerpo. La persona afectada comienza a experimentar flashbacks e intrusiones de la situación traumática que inundan su conciencia actual. Incluso décadas después de la vivencia traumática original, es posible que las estrategias de protección y defensa erigidas alrededor del trauma se colapsen y el trauma se agolpe de nuevo con toda su fuerza en la conciencia. La persona entra de este modo en un estado de retraumatización. Por ejemplo, en personas que tuvieron experiencias duras en la guerra, se puede observar que cuando son mayores sus bastiones interiores de represión se colapsan y se ven desbordados de nuevo por sus experiencias traumáticas. Partes supervivientes. El esfuerzo por asegurar la propia supervivencia es una de las condiciones básicas de todo ser vivo. Quien no pelea por sus recursos alimenticios está rápidamente en desventaja. Quien no asegura su espacio vital es apartado de él por otros. La finalidad puramente biológica de la vida es sobrevivir mientras esto sea posible y la supervivencia del organismo contribuya a la conservación de la propia especie. Visto de esta manera, la supervivencia representa la finalidad última de la existencia a la que se subordinan muchas otras. La salud, el bienestar o una buena vida son secundarios para un organismo cuando se trata de sobrevivir. Quien se está muriendo de hambre come prácticamente cualquier cosa.
Los sibaritas no tienen ninguna posibilidad en esas situaciones. Para la supervivencia física de una persona se necesita cumplir unas condiciones mínimas: beber y comer algo cada día, protegerse del calor y del frío y tener contacto con otras personas. Quien tenga que encargarse de su propia supervivencia y la de otros que no puedan aún, niños o que ya no puedan, enfermos, impedidos, ancianos, ocuparse de sí mismos, tiene que aprovechar todas las posibilidades que se le ofrezcan. Esto puede provocar miedo y estrés continuo. En función del estatus social de esto surgen actitudes internas como: ten siempre cuidado, conserva todo lo que puedas conseguir, no tengas pretensiones, metas o deseos demasiado altos en la vida, adáptate y no busques conflictos con los más poderosos, en caso necesario sacrifica tu salud y arriesga incluso tu vida para sobrevivir. A pesar de esto, debido al gran desarrollo de nuestra dimensión psíquica, surge en nosotros la pregunta de si el estrés de luchar únicamente por la supervivencia de forma continua es suficiente motivo para vivir, o si no sería posible llevar una buena vida, una vida con salud física y psíquica y con metas vitales que tengan sentido a nivel personal. Además, sobrevivir a situaciones y a periodos de necesidades materiales es algo muy diferente a sobrevivir a una experiencia traumática. Sobrevivir a un trauma impone a una persona la tarea de procesar psíquicamente una experiencia que la ha confrontado con el miedo a la muerte y con la impotencia para proteger su vida. Cada forma de trauma conduce a distintas estrategias de supervivencia. Reprimir la existencia de la experiencia traumática es una de ellas. Otra es negar que se haya vivido algo así, o actuar como si todo estuviera bien, o no ver los problemas en uno mismo sino en los demás. También indicar que no se tienen recuerdos o imágenes visuales, o no hablar sobre ello, o ni siquiera intentar recordarlo. También evitar todo aquello que pudiera provocar recuerdos, o buscar continuamente distracciones cuando vienen sentimientos desagradables. Otra es distraerse de sí mismo y ocuparse más de los demás que de uno mismo. También intervenir en la vida de otras personas más de lo necesario para protegerse a sí mismo. O ignorar síntomas y no reconocerlos como consecuencias del trauma. O no ver en los síntomas las señales de alarma, sino el verdadero problema. O querer eliminar rápidamente los síntomas. También puede ser reaccionar con agresiones hacia aquellos que expresen la verdad y recuerden o hablen del trauma. O buscar compensaciones externas a la falta de posibilidades de sentir felicidad y alegría. O infravalorar las consecuencias del trauma, si éste no se puede negar por completo, diciendo no fue tan malo, simplemente he superado estas experiencias. O refugiarse en roles, máscaras sociales. O inventar constantemente nuevas estrategias. O si no, hablar de forma inconcreta y en general. También considerar posibles conexiones ilógicas, o anular cualquier tipo de lógica racional para uno mismo, y si es posible también para los demás. O mentir y engañar en caso necesario. Y por último, refugiarse en esferas supuestamente superiores de espiritualidad. Las estrategias de supervivencia de trauma atan a la propia psique. No puede percibir, sentir ni pensar con el alcance que sería posible en realidad. En vez de esto hay programas de control en funcionamiento que desconectan las funciones psíquicas tan pronto existe la posibilidad de que éstas entren en contacto con las experiencias traumáticas. Básicamente hay que tener presente que las partes supervivientes no ven el problema en la fragmentación psíquica, a diferencia de un terapeuta de trauma,
que ve claramente cómo estas estrategias de supervivencia dañan al cliente. Las partes supervivientes siguen viendo la solución en la fragmentación psíquica y en la reducción y renuncia a la conexión con la realidad, tal como en la situación traumática original. Aun cuando las estrategias de supervivencia fueron imprescindibles en la situación de trauma, vistas a largo plazo, son siempre disfuncionales y ocasionan más daño a la persona afectada y a su entorno social que lo que tienen de utilidad. Suponen esfuerzos innecesarios, exigen en exceso y generan mucho estrés. Aumentan incluso la probabilidad de tener nuevas experiencias traumáticas porque impiden a la persona afectada emplear sus capacidades psíquicas en toda su extensión para el contacto con la realidad. Las personas traumatizadas tienden a causarse daño a sí mismas y a otros, ya que en situaciones de miedo no pueden sentirse a sí mismas ni pueden percibir las emociones de otros. Un círculo vicioso de estrés, trauma, se pone en marcha y se mantiene en funcionamiento continuamente. Las partes supervivientes tienen sus propias expresiones verbales. En cuanto a las palabras y al tono, se trata de un lenguaje agresivo y de estrés. Por ejemplo, una enfermedad debe ser eliminada. Sus objetivos y argumentaciones son mayormente unidimensionales. Con frecuencia hablan sin parar y se van por las ramas, ya que mientras hablan no sienten nada. Evalúan mucho y moralizan. No diferencian conscientemente entre la realidad fuera de la conciencia y la realidad creada a través de la conciencia. Consideran que sus mundos de fantasía son la verdadera realidad y creen imperturbablemente en ello. Las estrategias de supervivencia representan el mayor obstáculo de una terapia. Impiden que una persona traumatizada entienda las causas de sus problemas y busque una ayuda psicoterapéutica adecuada o sabotean durante una psicoterapia todos los esfuerzos por posibilitar la integración de las experiencias traumáticas del paciente. Cuando existe la posibilidad de trabajar la experiencia traumática en una terapia, las estrategias de supervivencia son defendidas con tenacidad. Por tanto, las estrategias de supervivencia conducen, en definitiva, a que el implicado se vea notablemente dañado a largo plazo por ellas y a que tarde o temprano suceda justamente aquello que más teme y de lo que ha querido huir con todos sus medios, la impotencia y el desamparo. Por la actuación de las estrategias de supervivencia, se puede llegar incluso al punto de ocasionar precisamente lo que se quería impedir con la reacción de emergencia al trauma original: los daños más graves o la muerte de la persona. Podemos diferenciar qué tipos de amor y de sexualidad se basan en estructuras psíquicas sanas y cuáles en estrategias de supervivencia de trauma. El amor verdadero es el amor vivido, es un componente de una relación concreta. Se trata de amar y de ser amado. Se pueden diferenciar dos formas de relaciones amorosas: las relaciones de plenitud y las relaciones de carencia. En una relación de plenitud, cada uno de los implicados tiene tanto amor en sí mismo que con placer da algo de este al otro y acepta de buena gana el amor del otro. Regalar amor no se vive como desprenderse de algo raro y escaso que solo se da cuando se recibe algo valioso a cambio, sino como un impulso emocional que puede activar amor en otras personas igualmente. No hace falta evitar las expresiones de amor de otra persona, sino que se pueden aceptar porque el otro se toma en serio nuestras señales cuando ya hemos tenido suficiente. La propia necesidad de ser amado y de amar coincide con la necesidad de la otra persona, que también quiere amar y ser amada. De esta manera, una madre, por ejemplo, reconoce cuando su hijo ya ha tenido suficientes mimos, caricias y atenciones. Un hombre respeta
cuando su mujer ha tenido suficientes muestras de amor, e igualmente una mujer reconoce cuando su marido prefiere leer el periódico o ver un programa deportivo en vez de ocuparse de ella. Nadie tiene que tener miedo de perder el amor del otro si no se está disponible en todo momento. No se tiene que temer dejar de ser amado si se han cometido errores o si se tiene uno de esos días en los que uno no se aguanta ni a sí mismo. En cambio, en una relación de carencia, los miembros de la pareja están necesitados y tienen en el fondo demasiado poco amor en sí mismos. Esperan recibir del otro lo que les falta. Por eso, el amor es un asunto agotador para ellos. ¿Qué tengo que hacer para que el otro me quiera? ¿Qué aspecto tengo que tener para que me considere atractivo? ¿Qué empleo o estatus social tengo que tener para merecer ser amado? ¿Qué pasa si ya no tengo éxito? ¿Si ya no soy atractivo? ¿Si me vuelvo mayor? ¿Qué tengo que hacer para compensar todas mis carencias y para ser amado a pesar de todo? La necesidad de amor infantil tiene su base en la dependencia de un niño de sus padres y el miedo de ser abandonado por ellos. Solo cuando el niño se da cuenta de que sus miedos primitivos no están justificados y de que es aceptado amorosamente por sus padres, desarrolla esa confianza de base y puede desplegar sin estrés su propio potencial de amor. El amor de un niño hacia sus padres es una de las emociones más fuertes que existen. En su forma menos desarrollada es muy exigente y posesivo. Sin embargo, si un niño recibe suficiente amor y no tiene que agotar sus fuerzas en sus actividades de amor, obtiene poco a poco una sensación clara de qué es una forma de amor cercana y qué no. El amor que no proviene de estructuras psíquicas sanas, sino de las partes supervivientes, se puede reconocer en: el otro me quiere poseer por completo. Tengo que pertenecerle solo a él. Me vigila celosamente como si fuera un objeto de valor personal. Se me exige gratitud por el amor exigente que se me da. Por querer este amor tengo que subordinarme a otra persona y a sus intereses. La conservación de la relación es puesta en primer plano. Debe mantenerse aún cuando haya muchos motivos para romperla. El amor de las partes supervivientes es ciego a las necesidades de otras personas. Solo ve sus propias necesidades y miedos que nunca son satisfechos por completo. En el amor que supone una estrategia de supervivencia, la propia idea de amor es más importante que la realidad vivida y que las reacciones de la persona a la que va dirigido este amor. Un ejemplo extremo de esto es el acoso físico, en el que una persona se vuelve víctima de ataques de amor. Cuando viene de las partes supervivientes, el amor a los ausentes, muertos, parejas anteriores, es más importante que el amor a personas presentes, concretas, por ejemplo, niños o parejas vivas. Es importante poder diferenciar el amor real de las ilusiones de amor. Con frecuencia, las ilusiones de amor son más grandes cuanto menos amor real haya. Algunas personas se refugian en ilusiones de amor con otros porque las personas con las que están no despiertan realmente sus sentimientos de amor. Se puede dar el caso de que una mujer no haya elegido como pareja a un hombre al que quiere y por basarse en la razón haya escogido a otro y escenifique hacia el exterior un matrimonio armonioso, pero interiormente esté con sus fantasías eróticas con el primero. Los hijos de esta mujer estarían en peligro de enredarse simbióticamente con las ilusiones de amor de su madre y buscar en sus propias relaciones la pareja ideal que su madre en realidad deseaba. Tanto para el hombre, que es sustituto, como para el hijo, que es solo la segunda opción, es muy enfermizo, da rabia y desespera cuando la mujer niega esta realidad y afirma quererlos. En conjunto, las relaciones conducidas por las partes supervivientes se basan esencialmente en criterios de funcionalidad. Las personas que participan en relaciones desde sus estrategias de supervivencia tienen poca empatía consigo mismas y por ello poca facilidad para sentir a los demás.
Los niños tienen que ser, en primer lugar, ordenados, aplicados y buenos. No tienen que avergonzar a sus padres y tienen que satisfacer el afán de notoriedad de estos. Una pareja o esposa tiene que ser responsable y representativa. Una mujer tiene que estar siempre disponible sexualmente cuando su marido tenga ganas. Un hombre tiene que ser responsable de las posesiones y conseguir el dinero para satisfacer las necesidades de estatus de su mujer. El amor y la sexualidad son fenómenos diferentes. Son dirigidos por procesos psíquicos y físicos distintos. Entran en juego diferentes hormonas y las necesidades psíquicas son otras. En los seres humanos, la sexualidad es también una fuerza motriz, es decir, el comportamiento sexual es menos dirigido por la voluntad consciente que por señales sexuales, sensaciones de placer y fantasías sexuales. Los hombres y las mujeres son dirigidos por impulsos sexuales, solo que de forma diferente en cada caso. A los hombres les basta en la mayoría de los casos con considerar atractivos los atributos sexuales de una mujer para que quieran tener un contacto sexual con ella. En primer lugar, piensan en la posibilidad del acto sexual y por lo general no mucho más que eso. Desde una perspectiva biológica esto es también razonable. Los hombres contribuyen con el acto sexual a la reproducción, y lo que puede ocurrir después es, desde una perspectiva biológica, un tema de la mujer. Por eso, a la hora de seleccionar a sus hombres, las mujeres tienen que fijar otros criterios en vez de solo la atracción física. Generalmente comprueban también que el hombre considerado como posible pareja sexual estaría dispuesto y capacitado a atender en caso necesario a los hijos que pudieran surgir de los actos sexuales. Desde un punto de vista biológico, el fin de la sexualidad, tanto para los hombres como para las mujeres, es engendrar niños. No obstante, las obligaciones y las cargas de hacer crecer a la descendencia están repartidas de forma muy desigual. A raíz del hecho de que los niños se gestan en el vientre de la madre y después necesitan urgentemente su asistencia, la parte principal de las tareas de cuidado recae sobre las mujeres. Este hecho puede ser atenuado por circunstancias culturales, pero no obviado por completo. Es la base de la batalla de los sexos por un reparto justo de las cargas que conllevan la crianza de los hijos. Si se va más allá de la consideración evolutiva y biológica, y se observa con más detalle a nivel psicológico, se puede comprobar que una sexualidad que es percibida como agradable, tanto por hombres como por mujeres, proviene de un estado de bienestar. Hay sensaciones de placer y el contexto exterior es adecuado. Las dos personas están excitadas interiormente y están listas para el encuentro y la estimulación sexual. Hay una disposición a la cópula. El acto sexual es al mismo tiempo un acto de amor, la expresión de un cariño personal entre los implicados y puede promover aún más ese amor. Actos sexuales que son voluntarios y con consentimiento mutuo, el impulso sexual y los sentimientos de vínculo no entran en conflicto entre sí, sino que pueden estar presentes a la vez. En cambio, la sexualidad enfermiza y nociva es una consecuencia de estados de estrés y a menudo de traumas sufridos. Cuando practican sexo las personas que están traumatizadas y bajo estrés, no se fijan en su propio cuerpo ni en el de la otra persona con la que se satisfacen. Reprimen sus propios sentimientos y no consideran los de los demás. El orgasmo sirve para suavizar, a corto plazo, la gran tensión interior. Sin embargo, deja una sensación de vacío e insipidez a continuación. Estos sentimientos depresivos son, por otra parte, el motivo para buscar descargarse sexualmente otra vez, lo que genera un círculo vicioso que puede conducir a la adicción sexual. El acto sexual puede convertirse así en una experiencia traumática para una o para las dos personas implicadas. En la sexualidad practicada desde las partes supervivientes, la satisfacción sexual es a menudo unilateral, es decir, solo uno de los implicados la experimenta,
de una forma aproximadamente satisfactoria, mientras que el otro solo la sobrelleva. Esto puede ocurrir porque la persona es forzada con violencia o pagada por ello, lo que es el caso en las distintas formas de prostitución. La sexualidad, bajo los dictados de las partes supervivientes, exige una separación de los sentimientos de vínculo y de excitación sexual. Por tanto, el acto sexual tiene únicamente la característica de un desahogo físico y no conduce a una vinculación interpersonal. Por eso se evita el contacto visual directo con la pareja durante el acto sexual. El otro es percibido como un objeto sexual y no como una persona con sentimientos y necesidades. Además, se le atribuyen necesidades que, por regla general, no tiene. Por ejemplo, ciertos hombres tienen la impresión, que emana de sus propias fantasías de agresividad, que las mujeres quieren y disfrutan de ser dominadas. No son pocas las mujeres que abogan por la institución de la prostitución con el argumento de que los hombres la necesitan para satisfacer su sexualidad. A veces incluso se usa como argumento a favor de la prostitución que gracias a que existen burdeles a los que pueden ir los hombres insatisfechos, los matrimonios duran más. Sin embargo, se obvia que en los burdeles trabajan generalmente mujeres que pasaron por experiencias de abuso sexual en su infancia, y para las que la venta de su cuerpo se ha convertido en parte de su estrategia de supervivencia al trauma. Este tipo de estrategias de supervivencia consiste, por ejemplo, en la ilusión de pensar que se puede ejercer control sobre el agresor, porque aparentemente éste depende de ella. Esta aprobación de prostitución tampoco tiene en cuenta lo traumatizados que están la mayoría de los hombres que van a los burdeles. La relación entre el trauma masculino y la prostitución se puede ver de forma muy clara en los soldados. Para los hombres traumatizados por la guerra, estar con una prostituta es el intento de distanciarse, al menos por unas horas, de las imágenes de guerra en su cabeza. El desarrollo de una identidad sana exige un análisis constante de uno mismo. Las partes supervivientes se parapetan, en cambio, detrás de roles, el de madre, padre, esposo, profesor, superior, médico, terapeuta. Esperan per se el respeto por su estatus y ejercen una presión. Como madre he hecho tanto por ti que ahora tú tienes. Yo como tu padre, como su médico le digo. En sus roles las personas traumatizadas no son accesibles como individuos. Se esconden tras la autoridad que corresponde a su rol social y se hacen rodear de personas que los ayudan a negar las realidades traumatizantes. Además, convierten sus problemas personales que resultan de sus esfuerzos por reprimir y negar en problemas generales, es decir, en problemas para otros. Implican a otros en sus estrategias de supervivencia al trauma. Puesto que dejar de lado y alejar de la conciencia las experiencias traumáticas es una característica de las estrategias de supervivencia, las personas traumatizadas no pueden encontrar su identidad en relación con sus propias necesidades y sentimientos. No buscan la definición de sí mismos en su propio interior, sino en el exterior. Asumen roles y clichés que encuentran en su entorno y se esconden tras distintas máscaras, según su edad. Los niños juegan a ser héroes y las niñas a ser hadas. La tendencia que existe a identificarse con colectivos más grandes o más pequeños a raíz de nuestras necesidades simbióticas y del deseo de pertenencia se intensifica enormemente por los traumas. Para las partes supervivientes, identificarse con la familia, el país, el Estado o algún tipo deportivo es a menudo la única posibilidad de definir la propia identidad. Ya que falta la base emocional propia, todos los roles que las personas aceptan con sus partes supervivientes son solo constructos arbitrarios a los que agarrarse según la ocasión, pero de los que podrían prescindir perfectamente.
Normalidad de la supervivencia al trauma. Para las partes supervivientes hay muchas cosas que son normales porque existen. Guerras, violaciones en el matrimonio, abuso sexual de niños, prostitución, explotación en el trabajo, etc. Rendidas como están a sus destinos, no se pueden imaginar que todo esto podría no existir. En algunas familias se abusa de las niñas desde hace generaciones, y éstas, cuando se vuelven madres, a su vez, no son capaces de proteger a sus hijos del abuso. De igual manera, se presiona a los hombres a lo largo de muchas generaciones para que no den ninguna importancia a sus necesidades y sentimientos y se dejen formar como soldados o máquinas de trabajo. Otra característica de las estrategias de supervivencia es que no conocen la diferencia entre una explicación y una valoración moral. Como están cegadas con respecto a sus propias condiciones de origen, el análisis de las causas termina en el punto en el que se toca el tabú de su propio trauma. Al mismo tiempo, la ceguera ante el propio trauma hace a las personas indiferentes a los traumas de otros. Con la forma de pensar de las partes supervivientes, se buscan de forma puntillosa todas las conexiones, pero no las causas reales relacionadas con el trauma. Por ello, las partes supervivientes llegan rápidamente al límite del entendimiento de los procesos psíquicos que tienen que ver con los traumas. Interrumpen las discusiones sobre las consecuencias de los traumas que no están en condiciones de afrontar, con comentarios como «en esto no se diferencia suficientemente» o «todos los caminos conducen a Roma». Sobre todo se niegan a aceptar las fragmentaciones psíquicas como una realidad y consideran que todo es muy exagerado y está formulado de forma muy drástica. Los científicos, que no pueden reconocer su propio trauma, tienden a suponer que la causa de los trastornos psíquicos está en cualquier parte menos en el propio hecho del trauma. Los políticos, que han disociado su propio trauma lo más alejado posible, creen poder subsanar las necesidades de sus conciudadanos con estrategias predominantemente racionales. No comprenden que con su legislación provocan a menudo lo contrario. En cambio, quien está anclado en sus estructuras psíquicas sanas puede resistir la tentación de mezclar las explicaciones sobre las relaciones de causa y efecto con las valoraciones morales. Una actitud de búsqueda científica tras las causas de un fenómeno es algo muy distinto a la búsqueda de culpables o de justificaciones. Narcisismo. Una característica de las partes supervivientes muy perturbadora en las relaciones es el narcisismo. Desde sus estrategias de supervivencia, algunas personas se dan por aludidas, se ofenden con facilidad y tienen una necesidad exagerada de reconocimiento y aprobación. No pueden sentirse valiosas por sí mismas, se avergüenzan de sí mismas y no son abiertas ni sinceras, ya que han obstruido el acceso a sus propios sentimientos a causa de los traumas. Necesitan continuamente una confirmación desde el exterior. Por ello, están bajo la presión constante de demostrar a otros lo buenas que son en realidad y que merecen ser amadas. Para conseguir esto están dispuestas a hacer todo lo posible. Hay una forma de narcisismo más bien femenina que consiste en atender ilimitadamente a personas a las que perciben como superiores para que les vaya mejor, tengan aún más éxito y se vuelvan más populares. Por ejemplo, una persona así puede servir a un hombre de apariencia fuerte, pero detectar al mismo tiempo que éste tiene una gran necesidad interior. Por ese motivo, siente que él necesita su amor y consuelo, que en el fondo depende de ella y que por tanto la necesita. Esto lo hacen, por ejemplo, las niñas pequeñas con sus padres depresivos. En la forma masculina del narcisismo se usa el éxito profesional,
la propiedad material, la fortuna, tener una bella mujer y presumir de los éxitos escolares y profesionales de los hijos, para mostrarse indispensable y ocultar el miedo primitivo a no ser querido. Tipos de trauma. Cada forma de trauma tiene un origen diferente y como consecuencia toma cursos diferentes y tiene distintos síntomas. Por ello, se intentan superar de forma diferente. Del tipo de trauma depende el tipo de partes traumatizadas y supervivientes. Por tanto, es importante saber qué trauma ha dejado huellas en la psique de una persona y actuar terapéuticamente en función de esto. Hay distintos modos de diferenciar los traumas entre sí. Se pueden dividir por grupos en función de sus causas, por ejemplo, traumas ocasionados por desastres naturales o por el hombre. Se pueden diferenciar entre traumas causados por violencia y aquellos que no lo son. Se puede distinguir entre traumas que se originan en relaciones interpersonales y aquellos que no provienen principalmente de estas. Existen traumas que se pueden atribuir a un único suceso, designados traumas simples, y otros también llamados traumas complejos. Vamos a diferenciar 4 formas de traumas: traumas existenciales, traumas de pérdida, traumas simbióticos de vínculo y traumas del sistema de vinculación. Comencemos por los traumas existenciales. Estos se originan en circunstancias en las que otras personas, animales o un suceso natural provocan una situación de peligro de muerte ante la que ya no podemos hacer nada. Por tanto, existe una situación de trauma existencial cuando, por ejemplo, somos amenazados con un arma por ladrones, soldados, violadores, vecinos, compañeros de clase, etc. Un coche, una motocicleta, circula a toda velocidad hacia nosotros. Nos ataca un perro, un elefante, etc. Nuestra vida peligra por fuego, agua, viento o la caída de piedras. En este tipo de experiencias nuestra vida y nuestra salud están en juego a causa de los peligros existentes. Por ello, en general, entramos en estados de pánico y de miedo a la muerte. En un trauma existencial, el miedo a la muerte tiene que ser disociado y se tienen que congelar todos los impulsos que se activan en la situación de trauma: huir, gritar, defenderse, pedir ayuda, y todos los movimientos y acciones corporales hasta la mera respiración. El estado de shock es el primer intento de disociar la experiencia traumática. Obnubilar la mente, imaginar que se abandona el cuerpo y alejarse mentalmente de él son otras estrategias de supervivencia inmediatas. Más adelante habrá que reprimir sobre todo la sobreexcitación y el miedo a la muerte en repetidas ocasiones cuando superen las barreras que se hayan levantado para su represión. Para ello, los medicamentos que se ofrecen como supuestos ansiolíticos y tranquilizantes son un remedio muy utilizado. Cuando los estados de miedo y pánico se vuelven demasiado poderosos, probablemente se intente controlarlos con terapias de miedo específicas. No obstante, las terapias de miedo no solo son útiles y de ayuda si se tiene en cuenta el origen del miedo correspondiente. Si se fijan solo en los desencadenantes aparentes del miedo y suprimen el verdadero origen traumático de los miedos, aumentan la fragmentación psíquica y se convierten en un instrumento de las partes supervivientes. Cuanto más se reprime un sentimiento sin considerar su origen, es decir, la situación en la que se originó, más persistente será. El miedo es solo una señal de alarma y en un trauma existencial está conectado con una parte traumatizada de la personalidad que sigue estando fuertemente necesitada.
Por tanto, para una terapia razonable y por último exitosa de miedos y estados de pánico, es necesario identificar el trauma original. Esto no es siempre fácil si se trata de traumas que se ocasionaron quizá antes o durante el nacimiento, o en los primeros años de vida de los que la persona afectada no tiene recuerdos explícitos. Otro obstáculo para reconocer el trauma original es el hecho de que los miedos traumáticos se pueden tomar de los padres o de generaciones anteriores mediante un trauma simbiótico y se superponen a los miedos personales de la persona afectada. En cualquier caso, para integrar las experiencias de traumas existenciales, se necesita mucho valor y confianza para reencontrarse una vez más con la situación original en la que se originó el miedo a la muerte. Es necesario ir al encuentro de la experiencia de impotencia y desamparo con las partes sanas de la personalidad, sin la escapatoria de las estrategias de supervivencia enraizadas. Traumas de pérdida. Los sentimientos son los que conectan nuestro interior con el exterior. Estamos en contacto con el mundo de una forma subjetivamente significativa a través de los vínculos emocionales. En un trauma de pérdida, perdemos algo a lo que estábamos fuertemente vinculados a nivel emocional. En primer lugar, lo son las personas más cercanas, los padres, hijos, parejas o amigos más íntimos. En un trauma de pérdida surge un dolor psíquico de separación y pérdida insoportable. Probablemente el trauma de pérdida más grande y grave se da cuando una madre psíquicamente sana pierde un hijo. Esto puede darse incluso en caso de una muerte fetal. Los sentimientos de pérdida aumentan más por lo general cuando el niño nace vivo y fallece en los primeros años de vida. Un trauma de pérdida máximo es también que los padres de un niño mueran tempranamente. En cierto modo, el accidente más grande para un niño supone el fallecimiento de su madre durante el parto o inmediatamente después. Hasta los 20 años de edad, la muerte temprana de los padres no es superada psíquicamente de un modo sano y conduce, por tanto, a fragmentaciones de origen traumático. Si un niño pequeño pierde a uno de los padres por una separación o divorcio, normalmente se generan tales penas de separación y miedos de abandono que no pueden ser procesados correctamente a nivel psíquico y llevan a fragmentaciones psíquicas en el niño. Esto se da especialmente cuando los padres intentan ponerlo cada uno de su lado y usarlo como aliado en la pelea contra su antigua pareja. Un niño sufre un trauma de pérdida incluso cuando es entregado a una madre adoptiva o de acogida inmediatamente tras su nacimiento, debido a que ya estableció un vínculo psíquico con su madre durante los 9 meses de gestación y el parto. A través de la separación de su madre biológica se rompe el tejido psíquico altamente complejo que ya se ha formado hasta el momento. Las señales que el niño emite en dirección a su madre caen en el vacío de repente y de forma inexplicable. Durante 9 meses el niño se había preparado para el encuentro con su madre y de pronto ésta ya no está. No se puede contar con que un niño renuncie a la relación con su madre biológica. No tiene ningún otro concepto psíquico alternativo a su disposición y por tanto no puede soportar la ausencia de su contraparte materna. Solamente puede sobrevivir a la situación de pérdida de su madre biológica, fragmentándose en ese estadio temprano de su desarrollo. Una parte de él estará toda su vida en búsqueda de su madre perdida. También, en el caso de complicaciones en el parto, si la madre y el niño son separados tras el nacimiento por varias horas o incluso días, por ejemplo, porque la madre fue anestesiada durante un parto que le resultó muy doloroso, las señales del niño dirigidas hacia ella caen en el vacío. De este modo, los miedos de abandono y de muerte que surgen en el niño pueden conducir a una fragmentación en esta fase temprana de su desarrollo psíquico
y dejar en él huellas de pánico permanentes. Por tanto, en un trauma de pérdida se tienen que aislar del resto de estados psíquicos. El miedo a ser dejado solo, el fuerte dolor psíquico al sentir la pérdida de una persona de referencia importante, el miedo de tener que continuar la vida sin esa persona, la rabia de haber sido abandonado por esta persona. Enfriar los estados psíquicos de sobreexcitación arriba citados es la reacción traumática inmediata al darse cuenta de la pérdida. Esto conduce a una congelación interior, insensibilidad, incapacidad de moverse y a un estado de embotamiento. Ya no se puede pensar con claridad. Se está bloqueado a nivel de las acciones y de las decisiones. La insoportable pérdida de una persona hacia la que se dirige nuestro amor conduce a un conflicto psíquico y a un dilema interior sin solución. Admitir la pérdida como una realidad y llorar su muerte significaría aceptar que la persona se ha ido para siempre y que no volverá. Ya que la pena y el miedo ante lo definitivo no es soportable en el momento de la pérdida, entran en juego los mecanismos psíquicos de supervivencia. Estos consisten, por un lado, en repetir mentalmente una y otra vez el suceso de la pérdida. ¿Qué hubiera pasado si la persona no hubiera conducido el coche? ¿Hubiera tomado un avión posterior? ¿No nos hubiéramos peleado antes? Los supervivientes casi siempre se culpan de no haber hecho, haber pasado por alto o haberse equivocado en algo. De esta manera, la realidad parece cambiable al menos mentalmente. Además, se puede hacer como si la persona amada estuviera todavía ahí, como si solo se hubiera ido por un momento y fuera a volver pronto, como si no estuviera muerta en realidad, sino que por ejemplo estuviera en el cielo esperándonos, como si nos mirara con amor desde un lugar alejado, desconocido, quizá más allá de este mundo. Las partes supervivientes hacen lo posible para no tener que aceptar la muerte o la separación como algo definitivo. Esperan que algún día se reencuentren con la persona desaparecida. Considerar que está realmente muerta lo ven como una traición hacia la persona perdida. Por esto las partes supervivientes mantienen también un culto exagerado de no dejar olvidar a las personas desaparecidas y mantenerlas vivas en los recuerdos. En otros casos se dejan intactas las habitaciones en las que vivía el fallecido o no se tocan sus posesiones. Por ejemplo, no se deshacen de su ropa o sus libros. Se intenta evitar por todos los medios trazar una clara línea de separación entre el muerto y el vivo, y se considera que los muertos necesitan ser recordados para siempre. Sin embargo, en realidad son las partes supervivientes de los vivos las que consideran que no pueden soportar el dolor de la separación definitiva, y por ello la intentan evitar a toda costa. También se suelen idealizar a los muertos y a los ausentes. Dado que no se hacen nuevas experiencias reales con ellos, es fácil imaginárselos como parejas ideales que satisfarían todos los deseos de estar presentes. Como estrategias de supervivencia sirven también distintas formas de compensación. Por ejemplo, tener otro hijo o adoptar o acoger a un niño para sustituir a uno muerto. Otra forma de entrar en una nueva relación de pareja lo más rápido posible, tras una separación o divorcio, sin que se haya renunciado realmente a nivel interior a la relación con la pareja perdida. Otra forma consiste en quitar la importancia a la pérdida. Esta actitud se ve especialmente en personas que perdieron a sus padres en edades tempranas y opinan que esto no les afectó, ya que encontraron a padres que los sustituyeron y aprendieron a arreglárselas solos, sin el padre o sin la madre.
Los síntomas psíquicos y físicos de un trauma de pérdida son miedos incomprensibles, agresiones inconscientes, dolores difusos de cabeza o articulaciones, sentimientos de rigidez y un duelo inconcluso y reiteradamente interrumpido. Con frecuencia todo esto desemboca en el cuadro sintomático de un estado depresivo. Esto puede conducir a su vez al incremento del consumo de sustancias legales, como el tabaco, el café o el alcohol, o de medicamentos, somníferos y tranquilizantes, y en algunos casos a formas más graves de drogadependencia. Para superar psíquicamente un trauma de pérdida es necesaria la determinación de asumir la pérdida como definitiva. Mientras las partes supervivientes se resistan a aceptar la pérdida, intentarán controlar los síntomas del trauma a través de medicamentos. El tratamiento terapéutico de una depresión, sin realizar la conexión con el trauma de pérdida subyacente, puede ser una nueva astucia de las partes supervivientes para evitar los propios sentimientos traumáticos. Reconocer el trauma original puede ser difícil por los motivos nombrados anteriormente, en el caso del trauma existencial. Sin embargo, donde existe la voluntad de aceptar definitivamente la muerte y la separación, y asumir el dolor de la pérdida, se encuentran también los caminos apropiados que llevan hacia la claridad psíquica y la estabilidad interna, sin tener que fragmentarse psíquicamente de nuevo. Traumas simbióticos y de vínculo. Si la madre ya no está o el padre se ha ido, la situación para el niño está clara, al menos visto desde fuera. Es mucho más confuso para un niño que los padres estén físicamente presentes, pero que en realidad no estén ahí porque trabajan continuamente, se ocupan de otras personas, o giran únicamente alrededor de sí mismos y de sus problemas. Los hilos emocionales que el niño tiende hacia sus padres tampoco encuentran verdaderos puntos de anclaje en ellos. Las señales que emite el niño hacia sus padres no son acogidas o conducen a respuestas que son confusas o hirientes. Un niño depende de las señales de vínculo que envía hacia sus padres, pero al mismo tiempo experimenta que no tiene sentido y que a menudo puede ser incluso peligroso hacerlo. A la larga, esto no es soportable a nivel psíquico para el niño. En un trauma simbiótico, el niño fracasa en su intento de construir una relación simbiótica sana con sus padres, y especialmente con su madre. Intente lo que intente, no lo consigue. No le sirve de nada que esté en silencio encerrado en sí mismo, o muestre su miedo, que esté rabioso o llore, que sea bueno, llame la atención mediante travesuras. No recibe las reacciones cariñosas y comprensivas que necesita de sus padres para sentirse seguro con ellos. El motivo principal de esto es que la madre, a causa de sus propios traumas, no es capaz de ofrecerle al niño un vínculo seguro y sólido. No puede abrirse al niño con sus propios sentimientos porque está llena de miedos. Teme ser inundada por sus sentimientos traumáticos disociados al entrar en contacto con su hijo. El niño, con su necesidad emocional, su llanto y sus miedos, es una fuente constante de estrés para ella, porque en el fondo reconoce en él a su propio niño traumatizado y apartado. Un niño que se dirige en su angustia hacia su padre puede caer también en una situación de trauma simbiótico con él, en el caso de que esté traumatizado éste también. Con frecuencia, este es el caso, ya que las personas traumatizadas se sienten atraídas inconscientemente entre sí a nivel de pareja. Sienten que hay algo en la otra persona que les es muy conocido. Por ejemplo, la experiencia dolorosa de haber perdido uno de los padres tempranamente. Pero no pueden ni deben nombrar ese dolor común, ya que si lo hacen estarían tocando sus propios sentimientos traumáticos disociados. Por ello es probable
que para los niños que están atrapados en una situación de trauma simbiótico con su madre, el vínculo con su padre no suponga tampoco una buena alternativa. La dinámica psíquica en un trauma simbiótico es compleja. Contiene distintos procesos. En su desamparo e impotencia, el niño disocia sus miedos, rabia, dolor, desesperación y toda necesidad interior relacionados con no ser visto ni querido por su madre. El dolor por no ser querido por su madre es muy profundo e insoportable para un niño. Por ello desarrolla distintas estrategias de supervivencia. No le gusta estar tan necesitado de amor, detesta su dependencia y ve sus miedos y dolor como debilidades. Intenta por tanto ser grande y fuerte. No culpa a su madre por no ser aceptado ni querido, sino a sí mismo. No fue lo suficientemente bueno, cometió una falta, no quiere a su madre lo suficiente, etc. A menudo se pone rabioso para no sentir su dolor por el abandono. Ya que según esta lógica él tiene la culpa de no ser querido, en el fondo sus padres no tienen ningún problema. El niño idealiza a sus padres, ven ellos a la querida mamá y al querido papá, independientemente de lo mal que lo traten, los desprecios y las agresiones. A menudo el niño se fabrica, con su fantasía, una madre ideal que sustituye a su madre real traumatizada. Defiende esta imagen fantasiosa con uñas y dientes. Se enfada consigo mismo por lo difícil que le resulta la relación con su madre real. Más adelante se identifica con las actitudes y estrategias de supervivencia de su madre y de su padre. La vida no es un camino de rosas. Uno no se puede permitir los sentimientos. Los otros tienen la culpa. Hay que adaptarse y no se debe llamar la atención. ¿Qué dirán los vecinos? Etcétera. Percibe a sus padres como personas muy necesitadas y débiles y asume por ello el rol de salvador de sus padres traumatizados. Ya que el niño sigue buscando con avidez el contacto emocional con su madre y con su padre, entra en contacto inconscientemente con las energías y los sentimientos traumáticos disociados de sus padres y se cuela a través de sus estrategias de rechazo de trauma. De esta manera absorbe sus sentimientos traumáticos y los toma como sustitución de los sentimientos cariñosos paternos inexistentes. Cuando los padres pierden temporalmente el control sobre sus partes traumatizadas, el niño se ve inundado por estas. Los sentimientos traumáticos en la psique de los padres son para los niños, necesitados de amor, como un agujero negro que los succiona. Sentimientos traumáticos absorbidos. Debido al contacto inconsciente con el contenido y la fuerza de los traumas de sus padres, un niño no puede diferenciar cuáles son sus propios sentimientos y cuáles les pertenecen a ellos. Por ello, el trauma simbiótico está siempre unido a un caos sentimental. Dado que los sentimientos son decisivos para el desarrollo de la identidad de una persona, un niño así está confundido acerca de quién es él. En esencia, el hijo asume, junto a los sentimientos traumáticos de su madre, la identidad de ésta, la cual se superpone a la propia identidad del niño y bloquea su desarrollo. El vínculo entre la madre y el hijo se convierte de esta manera en una relación enredada emocionalmente. El niño está, al igual que su madre, fragmentado en varias partes que se conectan con las partes correspondientes de su madre. El vínculo madre-hijo no es sencillo como en el caso de un vínculo seguro, sino que está diversificado en distintos patrones de interacción en función del trauma materno. En este tipo de relaciones enredadas no está claro dónde comienza el niño y dónde termina la madre a nivel psíquico. El niño se vuelve una copia de su madre traumatizada en muchas de sus partes.
De este modo, encontrar una solución adecuada a la edad para salir del vínculo simbiótico con la madre resulta difícil e incluso imposible. Madres traumatizadas. Las madres pueden estar traumatizadas por los más variados motivos. Por ejemplo, porque sufrieron accidentes, perdieron a sus padres de forma prematura, perdieron hijos, vivieron violencia, desprecio y abuso sexual, tuvieron que ver horrores inimaginables en la guerra, ellas mismas se volvieron agresoras, están atrapadas en un trauma simbiótico. Por ello tienen una personalidad fragmentada con la que reaccionan ante sus hijos y las necesidades de vínculo de estos. En función del tipo de trauma, las madres tienen mucho miedo de que al niño le suceda algo, convierten a su hijo en un sustituto de su propia madre, están ausentes emocionalmente y están atrapadas en el pasado con sus sentimientos y pensamientos, están ciegas ante los peligros reales que amenazan al niño y no lo protegen, por ejemplo, de abuso sexual, son excesivamente controladoras y no dejan ningún espacio al niño para que despliegue su autonomía, minimizan las expresiones emocionales del niño, erigen ante el niño una fachada de normalidad e impiden que éste pueda confiar en sus propios sentimientos, etc. Vamos a ver un ejemplo de 3 niños atrapados en el trauma de la madre. La madre del señor M vivió cosas horribles durante la expulsión de su familia de Prusia Oriental. En su matrimonio, escenifica inconscientemente el terror que había vivido en la guerra a su marido y a su hijo para enseñarles de esta manera las brutalidades y crueldades en las que ella misma había participado. Los demás deben sentir esto también y no pensar que ella esté loca. En cambio, ella es incapaz de hablar sobre ello y no comprende lo que está escenificando. La madre de la señora K también vivió cosas terribles durante la guerra. Por ello, está convencida de que todas las personas son malas y le es imposible ser feliz. Considera que lo mejor para su hija es saber que las personas son malas y que no es posible ser feliz. Para estar cerca de ella, la señora K asumió esta manera de ver las cosas de su madre. Sacrificó por su madre la mitad de su existencia. Por este motivo estaba siempre enferma y con tensión en la mitad izquierda de su cuerpo. Tenía una y otra vez accidentes y se frenaba a sí misma en sus ambiciones profesionales. Algunas madres traumatizadas esperan recibir consuelo de sus hijos. Vincent, por ejemplo, fue para su madre ante todo el sustituto de un aborto provocado. Por un lado, su hijo era demasiado para ella y hubiera preferido deshacerse de él, pero por el otro esperaba de él que la liberara de su depresión. Entre otras cosas, le exigía que la masajeara, tumbándose ella con el busto desnudo sobre la cama y él teniendo que sentarse sobre ella y masajear y acariciar su espalda. Cuanto más se pudo soltar emocionalmente, Vincent, del enredo simbiótico con su madre, más pudo acercarse a sus propios sentimientos disociados. Sobre el tema de tener que masajear a su madre, Vincent escribió: realmente lo odiaba. Al mismo tiempo le regalaba bonos para que los canjeara por masajes. Pero estos eran solo un recurso para tranquilizarla cuando el ambiente estaba tenso. Eso me ayudaba a evitar castigos. Me impresiona que en realidad me acuerde muy bien de esto, pero que hasta el viernes pasado en mi sesión de terapia lo considerara algo normal y cotidiano. Ahora me doy cuenta de que en verdad sentía que era incorrecto, que me daba incluso asco y que nunca quería hacerlo. Pero si no lo hacía, me decían enseguida: no te vayas a creer que vas a conseguir alguna cosa de nosotros si te comportas con tanto egoísmo. Sabes lo tensa que está siempre tu madre. La familia implica dar y tomar. Si no das nada, renuncias también al amor.
También hay muchos hijos de padres traumatizados que no encuentran un motivo evidente para sentirse tan mal psíquicamente. Dicen, si al menos me hubiera pegado, sabría de qué defenderme. Vivieron una infancia y juventud en las que estaban bien abastecidos a nivel material. A menudo no se daban cuenta de que les faltaba amor y seguridad hasta que hacen una terapia. Se habían acostumbrado a la frialdad emocional en su familia, a que se hablara poco y se construyera una fachada de normalidad hacia afuera. Expresar el hecho de que las madres, cuando están traumatizadas, son la causa principal de los traumas de sus hijos, sigue siendo un gran tabú en muchas sociedades y culturas. Ya se está aceptando como un hecho y una verdad, al menos en los países industrializados occidentales, que a menudo los padres se sustraen de su responsabilidad y no siempre se ocupan de sus hijos. También se está reconociendo cada vez más como una realidad social que los abuelos, padres o hermanos son en muchas familias autores de agresiones y abusos sexuales. No obstante, en la mente de la mayoría de las personas sigue existiendo en primer lugar la imagen de la madre que se sacrifica por sus hijos, que deja atrás sus propias necesidades para sacarlos adelante. De esta manera todo hijo tiene que estar eternamente agradecido a su madre por haberle regalado la vida y haberlo criado con muchos sacrificios personales. La psique como fenómeno de 4 generaciones. Los niños cuyas madres están traumatizadas invierten una gran cantidad de su propia energía vital en la relación con su madre. Intentan con todas sus fuerzas mantener con vida a su madre abrumada. Enredarse simbióticamente con las personas con las que su madre está enredada forma parte de esto. Invierten mucha fuerza vital en la relación con estas personas, por ejemplo con la abuela materna, el padre o los hermanos. Con su voluntad vital aún no debilitada y sus fuerzas aún no consumidas, intentan mantener unido un sistema de vinculación traumatizado. Los niños enredados simbióticamente desarrollan por su necesidad de amor un corazón excesivamente grande. Acogen en su corazón a toda persona que esté en necesidad. Tienen compasión con cualquiera que sufra y esté igual de necesitado de amor que ellos mismos. Intentan unirse al destino amoroso de otros, con la esperanza de poder obtener también algo de ese amor tan preciado. Por el contrario, los sistemas de vinculación que están bajo la influencia de traumas viven de las energías vitales frescas y aún no consumidas de los niños. Esto es posible hasta que los niños se desploman bajo la carga de los traumas y tienen que absorber a su vez energías vitales de otros para mantenerse con vida. De esta manera se crean sistemas de vinculación familiar enredados simbióticamente a lo largo de generaciones, de los cuales uno no puede escaparse ni encontrar una salida sin acompañamiento terapéutico. La psique humana representa al menos un fenómeno de 4 generaciones, que incluso a veces se compone de una quinta. Esto significa que la psique humana parece ser capaz de penetrar un entramado de relaciones que por lo regular abarca 4 generaciones. Por tanto, un niño puede, al menos inconscientemente, sentir los estados psíquicos de sus bisabuelos. Por regla general, los niños sienten la línea materna con mucha más fuerza. Por ello, las experiencias traumáticas que hayan tenido una bisabuela pueden reflejarse en la psique de su bisnieta. Un enredo simbiótico significa aferrarse por miedo a alguien que nos da miedo. En un caos de miedo y amor difícil de diferenciar, se teme por una persona que al mismo tiempo nos da miedo. El enredo simbiótico es el resultado del esfuerzo inútil de un niño de crear un vínculo sano con su madre traumatizada. En el niño esto conduce al surgimiento de una identidad enredada. Esto significa que el niño no conoce su verdadero yo
y no puede desarrollarse como el ser que sería de no tener una madre traumatizada. En vez de su propia identidad, el niño desarrolla una identidad enredada. Es como su madre traumatizada vive con sus sentimientos traumáticos y copia sus estrategias de supervivencia. Para los niños resulta fatal porque con esto les es difícil acceder a su identidad masculina. Para las niñas representa una carga considerable porque no pueden experimentar ni disfrutar de su propia feminidad sin prejuicios, debido a los traumas que ha sufrido su madre. Solamente tras una terapia en la que se consiga ser consciente de esta identidad enredada, las personas comienzan a descubrir que su propia identidad sigue existiendo separada de la identificación con los destinos traumáticos de su madre o de su padre. Si partimos de que la madre traumatizada posee en principio tres estructuras psíquicas, las partes sanas, las supervivientes y las traumatizadas, el niño, dependiente de ella, desarrolla también tres partes como reacción a esto, partes sanas, traumatizadas y supervivientes. Si asumimos también que la relación entre la madre y el hijo puede tener lugar en los tres niveles psíquicos de forma paralela y sucesiva, resultan en principio 9 posibles formas de relación entre estas dos personas. La parte sana de la psique de la madre puede cooperar con la parte sana del hijo. La madre puede mantenerse en sus partes sanas mientras el niño está en sus partes supervivientes o traumatizadas. El niño puede estar en su parte sana aun cuando la madre reacciona con una parte superviviente o traumatizada. La madre y el niño pueden relacionarse entre sí con sus partes supervivientes. Las partes supervivientes de la madre pueden reaccionar ante partes traumatizadas del hijo. El niño reacciona con su parte superviviente ante manifestaciones de la parte traumatizada de la madre. La madre y el niño se relacionan entre sí con sus partes traumatizadas. Por tanto, la relación entre una madre traumatizada y su hijo puede tener un amplio espectro de características diferentes. En parte, esta relación puede ser muy buena y todo puede parecer estar en orden si ambos están en sus estructuras sanas. Pero también puede desencadenarse inmediatamente el caos si ambos se adentran en sus partes traumatizadas, si se encuentran las partes supervivientes. Casi siempre tienen lugar conversaciones y argumentaciones interminables. Se llega a reproches, justificaciones y recriminaciones. Se escenifican situaciones de rechazo y rabia. Tienen lugar también esfuerzos por reconciliarse. Se cultivan momentos de ilusión de un amor profundo. Una relación simbióticamente enredada permanece medianamente tranquila mientras al menos uno de los implicados se mantenga por momentos en su ámbito psíquico sano. ¿Cómo desprenderse de un trauma simbiótico? Las fragmentaciones y los enredos que resultan de un trauma simbiótico no pueden ser superados mientras un niño sea o se sienta dependiente de sus padres. Es necesario que se haya dado una separación física de los padres o que los padres trabajen sus traumas en una terapia y den al niño de esta manera el espacio que le corresponde para experimentar sus propios sentimientos. En un trauma simbiótico, las estrategias de supervivencia ampliamente extendidas son también el principal impedimento para el proceso de terapia. Reconocer realmente que los propios padres están traumatizados y que por eso no son capaces de amar de la manera que un niño desea, significa aceptar que nunca se va a poder recibir ese amor. Significa renunciar a una esperanza que ha marcado prácticamente toda la vida, más allá de una relación con los propios padres. Para bien o para mal, el niño se ha esforzado en destruir las murallas de las estrategias de supervivencia de sus padres para alcanzar su amor que supone que existe detrás de estas barreras. Para el niño no es comprensible que tras esos gruesos muros
solo se encuentran las estructuras traumatizadas de sus padres llenas de miedo y confusión, para poderse liberar. Aceptar el trauma simbiótico propio como una realidad. Poner las partes sanas propias cada vez más en primer plano. Desarrollar una voluntad propia sana. Abandonar la ilusión de una solución rápida. No querer salvar a los padres ni esperar ser rescatado por ellos. Mantener una distancia correcta con los padres traumatizados. Renunciar a los sentimientos simbióticos absorbidos. Disolver las relaciones enredadas, por ejemplo, parejas. Poder estar con uno mismo. Trabajar otros traumas propios. A la parte del trauma simbiótico, aparte de este, por ejemplo, un trauma de nacimiento o de separación temprana. Pero cuando se renuncia a toda ilusión de este tipo, de poder finalmente sentir el amor de los padres, en general gravemente traumatizados, se abre la posibilidad de que las estructuras psíquicas sanas entren en contacto con las partes infantiles disociadas y que éstas puedan mostrar su miedo, rabia, desesperación y tristeza de un modo franco y sin considerar las posibles reacciones de apaciguamiento, rechazo o castigo de los padres. Solo de esta manera ocurre una integración paulatina de las fragmentaciones psíquicas. El trauma simbiótico es una forma especial de trauma de vínculo. No solo el vínculo con los padres es existencial, también lo es la pertenencia a un grupo de gente de la misma edad, o a una clase de colegio, a un equipo de trabajo, y a colectivos más grandes, por ejemplo, una etnia o una comunidad estatal. Pertenecer a algo es necesario para la supervivencia de los seres humanos. Todas estas relaciones pueden fracasar si las personas que representan principalmente estos grupos no están en disposición de aceptar en su comunidad a cierta persona. Estas situaciones de trauma de vínculo se reconocen en que existe acoso laboral o escolar, se discrimina a personas por el color de su piel, sexo, religión o nacionalidad. De esta manera los implicados sienten a menudo miedos al abandono y a la muerte por no poder asegurarse solos la propia existencia. Entran en la contradicción para ellos indisoluble de que cuanto más rechazados son, más intentan adaptarse y más suplican por ser admitidos en la comunidad. A su vez, esto conduce a una fragmentación de su psique. Reprimen los miedos, la rabia y el dolor por todas las heridas y humillaciones sufridas. Como estrategias de supervivencia que se originan, por ejemplo, en personas que han emigrado y que no son aceptadas en la sociedad en la que viven, surgen. Una actitud especialmente sumisa con respecto a las autoridades. Una transmisión de las humillaciones sufridas a otros más débiles, por ejemplo, a los propios hijos. Una retirada de la sociedad y fuga a mundos imaginarios. Aferrarse rígidamente a antiguos hábitos de vida, creencias, tradiciones y conceptos legales. Sentimientos de superioridad cultivados secretamente de que la moral propia es comparativamente la mejor. Desde fantasías violentas hasta actos terroristas. No se puede pensar en solucionar la fragmentación mientras la situación de acoso o discriminación exista, ya que los dirigentes de los grupos que marginan están a su vez traumatizados y las personas acosadas no tienen posibilidad de independizarse de aquellos a los que quieren pertenecer. Sin embargo, si las estrategias de supervivencia de los excluidos provienen de un tiempo ya pasado, existe una oportunidad de abandonarlas, siempre que las estructuras sanas de la personalidad tomen el mando interior y aspiren a enfrentarse a las viejas heridas. Sin duda alguna, es mejor superar estas viejas heridas que autolimitarse incesantemente
a causa del resentimiento y enredar a inocentes en la lucha propia contra las injusticias sufridas. Si se tiene éxito sanando las heridas psíquicas, se abren puertas que antes permanecían cerradas. Los grupos de los que previamente se era rechazado son de repente accesibles. Para las víctimas de acoso es siempre de ayuda ver su propia parte en el enredo simbiótico y no verse únicamente como una víctima de los demás. Las actitudes de víctima atraen actitudes de agresor. Traumas del sistema de vinculación. De traumas existenciales y de pérdida pueden resultar traumas simbióticos, que a su vez, si estas personas simbióticamente traumatizadas forman familias y traen hijos al mundo, pueden conducir a traumatizar a todo el sistema de vinculación. Por ejemplo, si una madre pierde un hijo en edad temprana, por regla general, no podrá construir un vínculo seguro con un niño que nazca después. Este niño sufrirá un trauma simbiótico. Si éste en su edad adulta busca una pareja que también sufra un trauma simbiótico, es posible que, una vez sea madre, descuide o incluso rechace a su hijo. Este niño, en su necesidad simbiótica, se dirigirá al padre, que en su propia necesidad simbiótica aprovechará probablemente esta situación, se apropiará del niño y quizá incluso abusará sexualmente de él. De esta manera se producen situaciones que son tan vergonzosas y que hacen sentir tan culpables a los implicados que no son capaces de integrar éstas en su estructura de identidad. Así se originan a menudo sistemas de vinculación a lo largo de generaciones en los que todas las relaciones están marcadas por traumas y producen una y otra vez otros nuevos. En estos casos estamos hablando de una situación de trauma del sistema de vinculación. En esta clase de familia se observa que existen siempre personas en el rol de agresor y otras en el rol de víctima. A veces existe un inmenso potencial de indiferencia, ignorancia, desconsideración y violencia, y a menudo ambos padres son violentos con sus hijos. Con frecuencia tienen una relación de pareja destructiva, ya que en general ambos fueron víctimas de abandono y violencia. Controlan a sus hijos con sus sentimientos de víctima y abusan emocionalmente de ellos como estrategia de supervivencia. A raíz de la fragmentación de agresor-víctima en su psique, se vuelven agresores con sus propios hijos. Así pues, un trauma del sistema de vinculación se define por la existencia simultánea de agresores y víctimas en un sistema de vinculación. Los agresores y las víctimas viven bajo un mismo techo y son dependientes material y o psíquicamente los unos de los otros. Pero, ¿cómo se vuelve una persona un agresor? ¿Cómo se vuelve una víctima? Uno se vuelve un agresor si causa a otra persona un daño grave, físico o psíquico, o ambos al mismo tiempo. Se es agresor, por ejemplo, en un accidente de tráfico si se hiere a otra persona que se convierte en víctima. Este suceso tiene que ser superado tanto por el agresor como por la víctima. El agresor tiene que dejar de causar daño a la otra persona y la víctima tiene que arreglárselas con el hecho de haber sido herida. Ambos tienen que enfrentarse mutuamente. Para superar correctamente el suceso es necesario aclarar la cuestión de la culpa, reconocer las responsabilidades y compensar los daños sufridos. Si el agresor y la víctima se ponen de acuerdo sobre todos estos puntos, tras cierto tiempo pueden pasar página respecto a lo sucedido. La víctima tendrá que cargar con el daño, probablemente toda su vida, si por ejemplo perdió un ojo en el accidente. Seguramente el agresor recordará toda su vida que causó un daño permanente a la otra persona, pero para que el hecho vaya cayendo poco a poco en el olvido,
La víctima no debe tener sed de venganza, ni el agresor albergar pensamientos de expiación. De esta forma, ambos evitan quedarse atrapados en un estado de víctima y de agresor, respectivamente, de forma permanente. En cambio, si la clarificación de los 3 puntos recién mencionados no es posible, es decir, aclarar la cuestión de la culpa, reconocer las responsabilidades o compensar los daños sufridos, existe un riesgo elevado de que el agresor se mantenga en un estado de agresor y la víctima en un estado de víctima. En esa situación hay una gran probabilidad de desarrollar actitudes de agresor y de víctima. Una persona que haya causado daños a otra toma una actitud de agresor, sí. Niega su responsabilidad y culpa en el suceso. Percibe el hecho como justificado. Se siente forzado y empujado a actuar de esa manera. No ofrece una compensación por los daños a la víctima. Culpa exclusivamente a la víctima de lo ocurrido. No tiene empatía con la víctima, incluso ridiculiza a la víctima. Por otro lado, una persona desarrolla una actitud de víctima a través de las siguientes características. Guarda silencio sobre el suceso, no lo comparte con otros, se culpa exclusivamente a sí misma o asume injustamente una parte de la culpa del acto, justifica el hecho de haber sido una víctima, no exige al agresor una compensación por los daños, se avergüenza de haber sufrido los daños, protege al agresor, reprime sus actos o los minimiza. Por lo tanto, no son solo los agresores los que quieren liberarse de su responsabilidad y por eso suelen cubrirse entre sí. Sobre todo son las víctimas las que por miedo a los agresores y porque dependen de ellos no se atreven a hablar abiertamente de las agresiones e impedirles continuar con sus acciones. Que una víctima se mantenga en el rol de víctima depende también de cuánto control ejerza aún el agresor sobre ella, o que exista alguien que ayude y apoye a la persona que sufrió el daño, para que no sea empujada constantemente al rol de víctima. Esto significa que el hecho de que una persona pueda evitar entrar en el rol de víctima y quedarse atrapada en él a la larga también depende de las reacciones del entorno. Hay personas que, por ejemplo, mediante una forma concreta de diagnóstico psiquiátrico y psicológico, son llevadas injustamente al rol de agresor y luego, a través del tipo de tratamiento, son mantenidas en el rol de víctima. Si a una niña que no come nada se le diagnostica anorexia, ocurre lo siguiente. Se la define como una persona enferma, ya que a través de la observación de que rechaza comer se crea una categoría de enfermedad, la anorexia. Al aislar el comportamiento de rechazo de la comida de sus causas, se la culpa, al fin y al cabo, de no comportarse de una manera presuntamente normal. En este tipo de diagnóstico se obtiene la justificación para obligar a la niña a comer normal y, en su caso, para alimentarla por la fuerza. Sin embargo, si sabemos que el hecho de que una niña se niegue a comer es en muchos casos su reacción al rechazo y a la falta de cariño por parte de su madre traumatizada y a la violencia y al abuso sexual por parte de su padre traumatizado, queda patente lo absurdo de esta forma de diagnóstico que afirma que esta niña es adicta a ser delgada. En realidad, la niña expresa al negarse a comer su fragmentación interior agresor-víctima, en la que su propia parte agresora, que está disociada en su mente, quiere reprimir y apagar a su parte de víctima representada por su cuerpo. En un trauma de sistema de vinculación, los agresores y las víctimas son interdependientes. No ven ninguna posibilidad de terminar la relación agresor-víctima de una buena manera y permanecen atrapados en actitudes de agresor y de víctima. Esto tiene como consecuencia que los agresores vivan con una mala conciencia de forma duradera que intentan rechazar y que las víctimas luchen contra fantasías de venganza secretas e impulsos de rabia reprimidos.
Los comportamientos de agresor y de víctima son estrategias de supervivencia para poder permanecer en un sistema de relaciones destructivo y no tener que disolver de forma definitiva la relación. Ni los agresores ni las víctimas conocen una alternativa a esta forma de relación. Asumen la destructividad en sus relaciones porque temen, más que a cualquier otra cosa, no tener ninguna relación, ni siquiera alguien con quien pelearse. Estar solo parece el mayor de los horrores. La relación de agresor-víctima, que en primer lugar es una relación en el exterior, se establece como una fragmentación interior duradera en la psique de las personas implicadas. Todas ellas terminan teniendo estructuras de agresor y de víctima. Los agresores se sienten presionados por la existencia de sus víctimas y se sienten a sí mismos en el rol de víctima. Las víctimas desarrollan actitudes de agresor que expresan, si tienen la oportunidad, contra personas más débiles, ya que contra el agresor verdadero no ven ninguna posibilidad. Por este motivo, las fragmentaciones agresor-víctima se hallan en todas las personas que están implicadas en el sistema de vinculación destructivo. Estas fragmentaciones continúan a lo largo de generaciones de una familia o se extienden a los sistemas de vinculación mayores en los que vive esta familia porque no se está en condiciones de tener una vida autónoma, estando en los roles de agresor o de víctima. Los agresores necesitan víctimas para su supervivencia y las víctimas con sus estrategias de supervivencia tienen una fijación con los agresores. El incesto. El incesto se basa en un concepto de amor delirante de un agresor que consigue arrastrar a un niño a su fragmentación psíquica y a su delirio. El agresor ve algo en el niño que no existe. Por regla general busca en el niño el amor y la atención que nunca recibió de su madre y que tampoco es capaz de conseguir de sus parejas como adulto. Proyecta fantasías en el niño que no tienen nada que ver con éste. Quiere enlazarse simbióticamente y ser uno con él. Quiere obtener del niño la confirmación de que merece amor y deseo. El motivo para el incesto con el propio hijo o nieto puede ser también que el agresor quiera dejar atrás su propio pasado traumático. Se obsesiona con el niño y con su vida nueva y fresca que quiere poseer para sí. Se identifica ampliamente con el niño. Lo quiere acaparar para sí mismo. Esta dinámica se ve muy repetidamente en padres que fueron soldados y quedaron fuertemente traumatizados en la Segunda Guerra Mundial, y que tras la guerra formaron una familia que debía ayudarlos a olvidar la locura vivida. En sus hijas veían una vida nueva y despreocupada de la que querían disponer por completo. Muchos agresores llevan una doble vida. Una parte de ellos se presenta hacia afuera como una persona completamente normal y buena. Incluso algunos dan una importancia particular a gozar de alta consideración moral, ética o espiritual. Estos agresores pueden ser en su parte normal, por ejemplo, directores de escuela, cantantes de coro de cámara, aficionados a la pintura, animadores divertidos, etc. Su otra parte está obsesionada con el sexo. Crían sistemáticamente a su propia hija o hijo, desde pequeño como una prostituta o prostituto que esté a disposición de sus fantasías y acciones sexuales, de forma más o menos entregada. Engatusan al niño, le compran ropa bonita, juguetes caros, encuentran cada vez más pretextos para estar a solas con el niño, haciendo excursiones en la naturaleza o yendo de vacaciones a solas. La imagen externa de todo esto debe ser la de una relación padre-hija-hijo especialmente cariñosa. En la mayoría de los casos, el acto de satisfacción sexual es para el agresor una mezcla de sus necesidades simbióticas de amar y de fundirse y fantasías eróticas, estimulación sexual y desahogo de su tensión interior mediante el orgasmo. Antes de llegar al incesto y a la violencia sexual, puede haber existido una fase de preparación más o menos larga, en la que el agresor sondea las preferencias del niño
y sus propensiones psíquicas que luego explota a fondo para hacer al niño aún más dependiente de él. Uno de los motivos centrales de los agresores de escenificar sus juegos de poder es su miedo a estar solos. No confían en que otra persona se dirija hacia ellos de forma voluntaria, se quede con ellos, los soporte y les dé aquello de lo que tienen una casi insaciable necesidad. Creen que solo lo pueden tomar y asegurar con astucia y violencia. Por eso, en el trasfondo de muchos agresores hay una infancia con un trauma simbiótico en la que se sintieron abandonados por sus padres. Por este motivo, los agresores se consideran inocentes por principio. Se ven a sí mismos como víctimas a las que no se les da lo que les corresponde. Los delirios de amor y los excesos de violencia se alternan en muchas personas que cometen incesto. En primer lugar, se adula al niño y se lo atrae con atención, dedicación y regalos. Si el niño opone resistencia a los acercamientos sexuales del agresor, éste intentará convencerlo de que a él también le gustan. En caso necesario, el niño será sometido con violencia brutal. Por ello, en un niño que ha sufrido abuso sexual, a menudo actúan simultáneamente las dinámicas de un trauma de vínculo y las de un trauma existencial. Los hombres que cometen incesto transmiten al niño la imagen disociada que tienen de la mujer. Por un lado, ven a la mujer como el refugio de todos los atributos buenos, es decir, la idealizan como la madre querida, y por el otro la consideran una ramera. En muchos casos, la madre del agresor fue víctima de una agresión sexual. En su mayoría, las mujeres que cometen incesto fueron de niñas víctimas de violencia sexual. Escenifican con su hija lo que les pasó, o repiten con su hijo los juegos sexuales que el agresor original hizo con ellas. Especialmente los agresores sádicos desean hacer creer al niño que es totalmente dependiente de ellos y que es profundamente malo. Solo si hace lo que el agresor espera de él tiene una oportunidad de no ser abandonado por el agresor y de ser de nuevo un niño bueno. El agresor proyecta en el niño las partes de su psique que se sienten culpables. Los agresores sádicos repiten también lo que vivieron anteriormente: haber sido tratados por sus padres como niños malos y sucios. Psicosis y esquizofrenia. Existe el riesgo de que los niños que están enredados en un trauma del sistema de vinculación multigeneracional se pierdan en sentimientos traumáticos adoptados o se impliquen en estrategias extremas de negación de la realidad. Si se relacionan los fenómenos que en el contexto de la terminología psiquiátrica se definen como psicosis o esquizofrenia con la teoría de la psicotraumatología multigeneracional, se podría decir que estar psicótico significa ser arrastrado por el enredo simbiótico al abismo de los traumas de las generaciones precedentes, sobre todo los de la línea materna. Ser esquizofrénico quiere decir que los afectados han recurrido a estrategias de negación extremas. Niegan incluso las realidades que son verdaderas para las demás personas. Si un niño siente que arrastra a la muerte a su madre traumatizada, ya sea porque ésta quiere renunciar a la vida a causa de su propio trauma, o porque a su vez está atrapada en el impulso de muerte de su propia madre traumatizada, intentará impedir que su madre muera. Se conecta a las estructuras psíquicas de ella e intenta generar, dentro de estas estructuras, el amor que la madre anhela. Por ejemplo, con este fin el niño se esfuerza a nivel psíquico para intentar conectar emocionalmente a su madre con la madre de ésta. O busca estrategias para desviar hacia él la violencia a la que su madre está sometida, y para descargar a su madre del odio y del rechazo, se ofrece él como pantalla de proyección de estos sentimientos.
En su psicosis, el niño, que en verdad solo busca el amor de su madre, quiere forzar el amor en la familia de su madre, aunque en realidad no exista. El niño se siente bien haciendo esto y en todo su derecho. Cree estar haciendo algo bueno y no quiere ser molestado en sus esfuerzos psíquicos de salvar a su madre. Si eligió a su padre como sustituto de su madre, porque comprendió pronto que no iba a conseguir ningún amor de ella, los esfuerzos psicóticos pueden estar también orientados hacia la compensación de los daños psíquicos en la familia de su padre. Si solo se actúa a nivel psiquiátrico y se impide que el niño simbióticamente enredado pueda seguir trabajando sus intentos de organizar aquí y allá el amor de forma mágica, se acaba llegando a una lucha de poder. Mientras que el niño se dedica con todas sus fuerzas a cambiar la realidad, de tal manera que su madre o sustituto de ésta sea querida y quiera, la psiquiatría insiste en forzar a sus pacientes a regresar a una realidad que considera normal con las medidas coercitivas que tiene a su disposición. La consecuencia es una lucha de poder obstinada y la cuestión resulta ser quién tiene más medios para vencer las resistencias del otro. En definitiva, ninguna de las dos partes ganará esta lucha de poder. Ambos resultarán dañados al final. En el caso de Dorotea, le habían diagnosticado esquizofrenia paranoide y caía una y otra vez en violentos estados de pánico. Durante los eventos tenía la sensación de que un objeto le presionaba el cuello. Lo que sabía era que su abuela había perdido temprano a su madre. Una constelación hizo suponer que la madre de la abuela, es decir, la bisabuela de Dorotea, había sido asesinada por su marido. A través de esta información, la cliente entró en un estado de dolor muy fuerte, pero después se extendió en ella una profunda calma. Otra mujer simbióticamente enredada, en cuya familia de origen se habían matado niños que eran fruto de relaciones incestuosas, escribió en una carta: «El odio en mí es tan grande que tengo miedo de destruir todo. Tengo un niño pequeño y no puedo quererlo o ser buena con él. Me siento como una hechicera negra y esto casi me vuelve loca». Cuando alguien está atrapado en semejantes fragmentaciones y enredos, suele ser muy difícil, incluso con ayuda psicoterapéutica, impulsar a la persona a renunciar a sus estrategias de supervivencia simbióticas porque éstas se han creado en su más temprana infancia, y por ello de forma completamente inconsciente. La atracción de este caos emocional es extremadamente fuerte y tentador, y los mecanismos de supervivencia que evitan que los agresores de una familia sean desenmascarados son sumamente perseverantes. El miedo a perder la familia, si la verdad saliera a la luz, suele ser mucho más grande que el deseo de tener una existencia normal. La pertenencia familiar a cualquier precio es la meta superior de las partes supervivientes simbióticamente enredadas, aun cuando suponga perder el juicio y en ocasiones la propia vida. Flashbacks e intrusiones. En la terminología de la psicotraumatología se denomina flashback o intrusión a la aparición repentina del recuerdo de una experiencia traumática que, por ejemplo, estuviera relacionada con un peligro de muerte. En estos casos, darse cuenta de la situación de trauma original conduce a violentas explosiones de emociones que, en función del tipo de trauma, pueden aparecer y desaparecer por oleadas. En medias hay fases de recuperación. El cliente tiene que decidir por sí mismo en qué momento no quiere dejar surgir más los sentimientos traumáticos disociados. Por ejemplo, en el caso de Marlene, que quería dejar de fumar, siempre que lo intentaba entraba en pánico. En su constelación, el representante de su adicción muestra una naturaleza doble. Era un hombre que por un lado representaba a alguien que la había violado brutalmente de joven. Hasta ese momento ella había suprimido esto por completo de su conciencia, ya que durante la violación había abandonado conscientemente su cuerpo.
Por otro lado, el representante de la adicción al tabaco expresaba que quería morir. Por lo tanto, fumar reflejaba la fragmentación de agresor-víctima de Marlene. Al fumar escenificaba la violación oral, introducir el cigarrillo en la boca e inhalar y tragar veneno, esperma. Y al mismo tiempo, inspirar nicotina servía para narcotizar su pánico. En el pensamiento precientífico, los fenómenos de la locura y de la melancolía son la señal de que una persona está en contacto con fuerzas oscuras. Domina la creencia de que el diablo ha poseído su alma o que una mujer se ha unido al maligno y por ello es una bruja. La locura puede ser también, según esta visión del mundo, la consecuencia de pecados, culpas y maldiciones. El exorcismo, es decir, la expulsión del diablo o la quema de brujas, parece ser un método adecuado para castigar o convertir de nuevo a un pecador en una buena persona. El mito de la lucha entre el bien y el mal sigue estando muy presente y despierta gran interés incluso en sociedades avanzadas, como lo demuestra el gran libro de La Guerra de las Galaxias o el de Harry Potter. En Harry Potter, Harry es el bueno y su adversario, Lord Voldemort, el malo. Es significativo que ambos hayan perdido a sus padres de forma temprana. La psiquiatría, como ciencia aplicada de la medicina, se ha desarrollado durante los últimos 2 siglos de forma diferente en distintos países. Se ha adaptado bien a los contextos sociales y políticos respectivos. Hoy en día es una especialización de la medicina y tiene en primer lugar un enfoque médico-fisiológico. Por ello, a menudo se la denomina también psiquiatría biológica, a diferencia de formas de la psiquiatría social, que incluyen el contexto psicológico y social de las enfermedades psíquicas. La psiquiatría biológica representa un punto de vista decididamente científico, según el cual la psique o el alma son la consecuencia de procesos bioquímicos en el cuerpo humano y especialmente en el sistema nervioso y el cerebro. En este sentido, la psique carece de una forma de existencia propia y por ello no tiene que ser tenida en cuenta de forma especial. En vez de eso se trata de genes, neurotransmisores, terminaciones nerviosas y áreas del cerebro. Desde el punto de vista psiquiátrico, las enfermedades psíquicas son enfermedades como todos los demás problemas físicos. Es válido clasificarlas en detalle, diagnosticarlas y tratarlas exclusivamente a nivel físico. En el diagnóstico psiquiátrico se equipara esencialmente el cuadro sintomático a la enfermedad a la que se le da un nombre en latín o griego. Cuando alguien se siente perseguido, está enfermo de paranoia. Quien está sin energía y abatido sufre de una depresión. Consecuentemente, en la psiquiatría biológica se trata, en primer lugar, de contener y de reducir los síntomas. A menudo es una medicina puramente de emergencia que intenta traer de vuelta a la realidad mediante psicofármacos a personas altamente confusas y con tendencias suicidas. Se admite abiertamente que los medicamentos administrados no están libres de efectos secundarios y que los pacientes tienen que asumir una gran cantidad de limitaciones si quieren dejar de ser psicóticos o maniáticos. Con el tratamiento de psicofármacos a largo plazo existe como consecuencia una alta probabilidad de sufrir daños neurológicos, así como algunas secuelas físicas en riñones, estómago o intestinos de las que es difícil recuperarse. Los psiquiatras, que afirman con optimismo tener el problema de las enfermedades psíquicas bajo control, se engañan a sí mismos y a la sociedad. Los fracasos permanentes de los tratamientos psiquiátricos con medicamentos muestran otra imagen. El consumo en masa de psicofármacos no mejora la salud pública, y visto a largo plazo, numerosas personas psíquicamente enfermas se muestran aún más enfermas tras tratamientos puramente médicos. Muchos de estos pacientes pasan una buena parte de su vida en clínicas psiquiátricas y terminan tarde o temprano en instituciones de cuidados
y de asistencia social. Por lo tanto, podemos objetar contra esta forma de psiquiatría de la siguiente manera: en que no tienen en cuenta las realidades psíquicas y sociales, que no disponen de un conocimiento fundamentado sobre la psique de los pacientes, y que tampoco puede por ello desarrollar una comprensión propia de la salud psíquica. ¿Se puede curar la locura con medicamentos? Ya que el tratamiento de personas psíquicamente enfermas, mediante psicofármacos, es hoy en día el método más extendido, vamos a hacer algunos comentarios al respecto. A partir del mediados del siglo XX, cuando se descubrieron cada vez más sustancias químicas que tienen un efecto rápido y profundo en el cerebro humano, muchos médicos consideraron tener al alcance de la mano el tratamiento sistemático de las enfermedades psíquicas. Se desarrollaron un gran número de psicofármacos, ya fueran tranquilizantes, ansiolíticos, analgésicos, antidepresivos o antipsicóticos. Para la psiquiatría biológicamente orientada, halaperidol, lorazepam, aripiprazol y compañía, se han vuelto las opciones disponibles y la confirmación irrefutable de su competencia y utilidad en el tema de las enfermedades psíquicas. De esta manera, las camisas de fuerza y los electrochoques, que habían dado a la psiquiatría como institución tan mala fama en la sociedad, parecían no ser más necesarios. En vez de esto, la eliminación aparentemente más limpia y silenciosa de miedos, explosiones de rabia y delirios mediante psicofármacos, se volvió más atractiva. Con esto, toda una rama de la industria floreció, cada vez más, en una estrecha relación con los psiquiatras en ejercicio y las cátedras en las universidades. Si los pacientes no participan voluntariamente en la terapia medicamentosa, no muestran conformidad, el tema de los medicamentos se puede volver rápidamente una cuestión de coacción en el contexto de la psiquiatría biológicamente orientada. La práctica muestra que los pacientes que solo siguen un tratamiento médico, aunque parecen más tranquilos hacia afuera, acaban también cansados, embotados y carentes de vida, y muestran cada vez más señales de deterioro físico. Muchos toleran esto de forma resignada, ya que no ven alternativa y prefieren estar insensibles y sin vida que locos. Ya han experimentado que dejar de tomar los medicamentos ha conducido a la reaparición de los estados psicóticos. Terminan así en un punto muerto. Las cosas no funcionan sin medicamentos, pero con los medicamentos tampoco avanza nada. Los síntomas de confusión psíquica son, por regla general, traumas del sistema de vinculación, y por tanto expresan en lo esencial enredos de agresor y de víctima. En una paciente, las experiencias que hizo en la psiquiatría fueron también en cierto modo una repetición de lo vivido durante su infancia, su trauma simbiótico y su enredo simbiótico con sus padres y la fragmentación de agresor-víctima resultante. Ella había confiado en sus padres, que habían abusado emocionalmente de ella, y no había sido protegida de las agresiones de extraños. Por ello, debemos preguntarnos si los terapeutas son capaces de reconocer los patrones inconscientes de una fragmentación de agresor-víctima. Si no lo hacen, existe un peligro elevado de acabar implicados en las fragmentaciones de agresor-víctima de los clientes o de desahogar inconscientemente este tipo de fragmentaciones que probablemente tiene un efecto en nosotros mismos, en la relación con ellos. Si partimos de que en los síntomas de los trastornos psíquicos, especialmente en aquellos con diagnósticos psiquiátricos de esquizofrenia, manía, depresión, anorexia o trastorno obsesivo compulsivo,
se reflejan las experiencias traumáticas aún no integradas y los enredos simbióticos, ¿qué función tienen los medicamentos? En principio, las drogas y los medicamentos solo pueden acelerar, ralentizar o detener procesos cerebrales, pero no pueden modificar realmente los programas psíquicos ni sus contenidos específicos. Los medicamentos actúan en el metabolismo energético y pueden anular los procesos emocionales, pero no pueden cambiar el contenido de pensamientos y sentimientos, modificar cómo se experimentan ciertas relaciones, ayudar a digerir experiencias traumáticas vividas en el pasado. Los medicamentos apoyan a las partes supervivientes de las personas traumatizadas a reprimir las consecuencias de su trauma que se hacen reconocibles a través de los síntomas de enfermedad y que penetran en su conciencia. Son otro recurso del arsenal de estrategias de supervivencia de los pacientes para suprimir la realidad que los abruma. La fragmentación psíquica, como estrategia de supervivencia tras un trauma, es mantenida en pie por las partes supervivientes con la ayuda de los medicamentos e incluso profundizada si es posible. Las partes traumatizadas tienen aún menos posibilidades de ser vistas y comprendidas y de escapar de su prisión interior. En la mayoría de los casos, sanar la fragmentación e integrar la psique como un sistema psíquico físico estable y dinámico, en el que las experiencias de la vida puedan confluir de nuevo sin contradicciones, se vuelve inalcanzable para la persona afectada con la ingestión de psicofármacos. Lo que necesitan las personas con trastornos psíquicos es tener enfrente a una persona que conozca las causas y las consecuencias de sus confusiones psíquicas, esté familiarizada con la interacción entre los estados emocionales insoportables que resultan de experiencias traumáticas y las estrategias de negación de esta realidad. No se deje contagiar por la confusión y los miedos de las personas en los momentos de crisis y entre en pánico. Se ponga a la búsqueda junto a ellos de la realidad traumatizante que se halla tras los síntomas. Las personas psíquicamente muy confusas necesitan atención de una persona. Necesitan tener la posibilidad de poder enfrentarse con sus numerosas experiencias de impotencia, sus inmensos miedos, su rabia sin dirección, sus dudas y trucos para conseguir alivio y no percibir las realidades. Puesto que los psicofármacos suelen embotar a nivel emocional, dificultan el trabajo terapéutico, bloquean el acceso del cliente a sus emociones. Una paciente, llamada Ariane, manifestó que oía una voz en su interior que le decía que no había sitio para ella. Este mensaje estaba relacionado con que, antes de su nacimiento, al parecer un hermano discapacitado había sido asesinado. Las voces de condena que insultan y ridiculizan a los afectados indican a menudo las voces de los agresores de abusos sexuales y las de sus cómplices. La neurobiología puede identificar mejor las condiciones y las bases de reacciones traumáticas y de trastornos de origen traumático en el cerebro y el sistema nervioso. Guido Flatten describe las siguientes relaciones. De esta manera, los síntomas intrusivos se dejan describir como un problema de hipermnesia versus amnesia, es decir, la memorización puntillosa de la realidad experimentada en contraste con vivencias disociadas o incluso olvidadas. En experiencias traumáticas tiene lugar un aprendizaje del miedo. También está sujeta toda experiencia traumática a una considerable resistencia a la extinción.
con el entumecimiento emocional se llega a una disminución de las percepciones afectivas. Se podría hablar también de una disociación de vivencias y recuerdos. También podemos observar estrategias cognitivas de defensa que sugieren la vivencia de dominación o de control parcial a través de modelos de explicación disfuncionales, aunque frecuentemente al precio de una dinámica de culpa profunda, unida a una distorsión de las conexiones reales experimentadas. Las relaciones entre el fenómeno del vínculo y del trauma ven también cada vez mejor desde la perspectiva neurobiológica. La repetida experiencia de estrés y miedo conduce, a nivel biológico, a la activación de una mayor necesidad de vinculación, lo que puede ser entendido como un programa evolutivo opuesto a la inseguridad vivida. Con la prioridad de establecer un vínculo seguro a cualquier precio, se produce una inhibición de las zonas cerebrales frontales y prefrontales, dando lugar a una limitación de la capacidad de mentalización. En este estado, para la víctima, es más difícil desarrollar una visión diferenciada del agresor traumatizado. Al precio de una mayor, aparente seguridad, se crean las condiciones fundamentales para una relación de agresor-víctima patológica. La comprensión del entrelazamiento de los procesos de vinculación y trauma abre la mirada a la psicotraumatología multigeneracional, ya que los procesos de vinculación tienen lugar al inicio del desarrollo humano y al mismo tiempo representan el fundamento de la psique. Los traumas repercuten tan amplia y persistentemente a este nivel que incluso siguen estando presentes en las siguientes generaciones y despliegan sus propias dinámicas en ellas. Transmisión de traumas a través de padres traumatizados. Una psicotraumatología que se concentra exclusivamente en los afectados de forma aislada es insuficiente. Una psicotraumatología que esté en contacto con la realidad debería comprender las relaciones causales en un contexto mayor. Esto incluye tanto considerar las condiciones sociales del origen y del desarrollo de los traumas, como saber que los traumas se pueden transmitir de una generación a la siguiente. Los traumas se transmiten social y psíquicamente. Por ese motivo, la psicotraumatología tiene que estar orientada de forma multigeneracional. De lo contrario, aunque probablemente se entiendan los síntomas en una persona que haya sufrido un trauma identificable, será un gran enigma para aquellas personas con trastornos psíquicos severos en las que no se pueda detectar que hayan experimentado traumas graves. Por tanto, es necesario romper otro tabú en este contexto. El rol de los padres, especialmente el de la madre, tiene que ser analizado, ya que estos representan el elemento central de vinculación en la transmisión de las consecuencias psíquicas de los sucesos traumáticos, debido a su cercanía intensa con los niños y a la dependencia existencial infantil de estos. A través de los esfuerzos de la teoría feminista, las mujeres han sido identificadas hasta ahora, con razón, como las víctimas de circunstancias sociales y de violencia machista. No obstante, también se tiene que reconocer que las mujeres se vuelven la fuente principal de los traumas psíquicos de sus hijos y de esta manera agresoras. Aunque no lo hagan intencionadamente, las madres traumatizadas se convierten en una de las causas principales de hiperactividad, drogodependencia e incluso psicosis de niños y jóvenes. En muchos casos, la verdadera causa subyacente de que los adultos entren en una profunda depresión a causa de sucesos actuales, como por ejemplo una separación o un fracaso profesional, es también haber tenido de niño una madre traumatizada.
En mi experiencia terapéutica, el concepto de trauma simbiótico es de gran utilidad para arrojar luz sobre todos estos casos. En mi opinión, este concepto puede aclarar por qué los niños asumen las experiencias traumáticas de sus madres de forma inconsciente en su propio sistema psíquico. Se identifican con las fragmentaciones psíquicas de ellas y no pueden liberarse por sí mismos del enredo simbiótico con ellas. La frase "de los errores se aprende" no es válida para las experiencias traumáticas. Dado que el daño traumático es abrumador, el recuerdo del trauma y las circunstancias bajo las cuales sucedió están sometidas a un proceso extremo de represión. También los testigos de semejantes sucesos prefieren olvidarlos lo más rápidamente posible. Este proceso de represión, tanto individual como social, genera una ceguera traumática general, que a su vez es la base para que no se tomen precauciones suficientes para evitar nuevos traumas. Inconscientemente incluso se puede escenificar de nuevo la situación traumática. Un ejemplo de ello son aquellos niños que sufrieron abusos sexuales en su infancia y que acaban dedicándose a la prostitución una vez son adultos. Las personas traumatizadas tienden en primer lugar a negar su trauma. Con frecuencia se culpan a sí mismas de los síntomas que sufren como consecuencia del trauma. Piensan que no son normales, por tanto tienen que entender que sus reacciones traumáticas son reacciones normales ante experiencias excepcionales. El discurso social sobre las enfermedades psíquicas refuerza la tendencia hacia la autoculpabilidad, ya que la enfermedad psíquica se determina sobre todo en el individuo afectado. Que no sea normal tiene que depender de él, de sus genes, de su carácter, de su personalidad o de su comportamiento. Las personas psíquicamente enfermas siguen representando un gran interrogante. ¿Cuándo? El tipo de diagnóstico, en vez de aclarar, oculta las causas de las enfermedades psíquicas. Las personas normales no consideran comprensibles los trastornos psíquicos. Se buscan las causas de los trastornos en el metabolismo de los afectados. La investigación sobre la resiliencia, que se ha vuelto popular en los últimos años, opina lo mismo y considera que hay personas que superan los traumas, aparentemente sin daños, y son resilientes a heridas psíquicas. Seguramente es interesante saber por qué algunas personas superan mejor los traumas que otras. No obstante, se transmite fácilmente la imagen de que el que se acabe o no con daños psíquicos depende de la persona y no de los sucesos ni por lo tanto de las causas sociales de estos. Es cuestionable que dos personas que se encuentren en la misma situación la experimenten de igual manera. Por otro lado, que alguien no muestre síntomas detectables por otras personas no significa que haya sobrevivido a una situación traumática sin daños psíquicos. La experiencia muestra que los síntomas consecuencia de un trauma pueden aparecer con gran retraso en la biografía de una persona. A veces el trauma que una persona ha disociado en su interior de forma aparentemente perfecta reaparece más tarde en sus propios hijos. Por eso es esencial que el enfrentamiento con los sucesos traumáticos ocurra en un espacio público. Este espacio tiene que ser seguro para los afectados. En estos espacios protegidos deberían tener la posibilidad de trabajar su sufrimiento, no solo de forma individual, sino también poder expresar lo que les traumatizó en presencia de otras personas. La asistencia de público y participantes de un grupo tiene a menudo un efecto más sanador que la escucha comprensiva de un solo terapeuta, según la afirmación de muchos afectados. Por esa razón, los grupos se reúnen con la finalidad de superar juntos sus traumas y así realizan una forma de terapia adecuada al trasfondo social del origen de tales traumas. Evidentemente nadie debe ser obligado a compartir sus vivencias traumáticas con un grupo, y la protección de una consulta individual con un psicoterapeuta es importante en el contexto de la psicotraumatología. Sin embargo, los grupos de terapia
tienen varios efectos positivos. Que varias personas estén afectadas por algo similar conduce a una comprensión mutua y a la solidaridad. El conocimiento del terapeuta es complementado e incluso quizá corregido por los implicados del grupo. Lo que una persona hace y aclara para ella misma genera también procesos de aprendizaje importantes para los otros participantes del grupo que tengan una problemática similar. En los grupos de constelaciones se experimenta con regularidad que incluso aquellos que asisten solo como observadores afirman haber podido sacar mucho provecho para ellos. El método de las constelaciones resulta una herramienta terapéutica altamente útil que permite a los clientes experimentar las conexiones de los traumas que trascienden las generaciones. Puede ofrecerles ayuda para liberarse de los enredos traumáticos con sus padres y abuelos y reconocer y superar su propio trauma simbiótico. Este método es muy útil como medio de diagnóstico para poder internarse desde los síntomas actuales hasta sus causas. Es inmediatamente eficaz como método de intervención terapéutica y cumple además los requisitos de un experimento científico. Por medio de las constelaciones se puede comprobar las propias hipótesis sobre las presuntas relaciones entre síntomas y causas. Las constelaciones son una posibilidad única para reflejar la realidad psíquica de una persona a través de otras. Un cliente consigue acceder a su interior a través de varias personas que, como representantes, acceden a adentrarse en su estructura psíquica. Puede reconocer partes que ya conoce bien, pero también se encuentra con partes de las que no era consciente hasta ese momento o que él mismo había suprimido de su conciencia. A través de los representantes, toda persona que lo desee puede mirar en el espejo de su propia psique y descifrar su estructura. Lo inconsciente, de lo que habla el psicoanálisis, se vuelve tangible con las constelaciones. Se puede ver cómo los niños son arrastrados ciegamente hacia los destinos de sus padres y abuelos, cómo la fuerza de atracción que hace conectar a un niño con algo sucedido en el pasado de la familia, aun cuando esto haya ocurrido 80 o 100 años antes, cómo los enredos psíquicos minan la propia voluntad e influyen inconscientemente en las decisiones vitales, cómo los enredos mantienen atrapados los sentimientos y pensamientos propios bajo su influjo. El procedimiento habitual de las constelaciones familiares consiste en proponer al cliente constelar su familia de origen o actual, es decir, escenificarla con representantes, incluso para sí mismo. El facilitador de la constelación trabaja entonces con los representantes, busca los problemas subyacentes en esa familia, probablemente encuentra personas que faltan, e intenta completar de nuevo el sistema familiar, descubriendo sucesos ocultos o secretos de familia, y establecer así un nuevo orden de amor. Se honra la importancia de los miembros de la familia olvidados o se inicia en el seno del sistema una compensación por las injusticias sufridas. Se utilizan frases sanadoras para eliminar los conflictos y enredos. El objetivo es encontrar el lugar correcto que le corresponde a cada integrante de la familia. Las intervenciones más utilizadas son hacer una reverencia ante el destino de los padres o de los abuelos, reconocer el significado que tienen para toda la familia los que murieron tempranamente, honrar el mérito de las parejas anteriores de los padres, hacer una reverencia ante el destino de aquellos con los que algún miembro de la familia cometió alguna injusticia. El objetivo principal es obtener una imagen sana de la familia. Para ello es útil la reconciliación con los propios padres, lo que se manifiesta con el cliente yendo hacia los representantes de sus padres y abrazándolos tras superar resistencias internas.
Este procedimiento que Hellinger practicó entre los años 1990 y 2000 se puede denominar constelaciones familiares clásicas. Entre las constelaciones familiares se logra la aceptación de que hay que incluir a los excluidos. Así el excluido puede ser tanto un hermano de la madre que murió joven, la segunda mujer de la abuela, por el lado paterno. También favorece el movimiento interrumpido hacia la madre o hacia el padre. Se detectó que los problemas psíquicos desaparecían con este movimiento interrumpido en la constelación. Es importante la integración de la propia psique para poder relacionarse también con los miembros de la familia con una base psíquica sólida y poder estar probablemente en paz con ellos. En el contexto del trauma simbiótico no tiene sentido transmitirle a un cliente que tiene que aceptar a sus padres tal como son, ya que los clientes enredados simbióticamente con sus padres son muy parecidos a estos en sus partes simbióticas y no pueden diferenciarse ni separarse de ellos a nivel psíquico. A causa de las enormes fuerzas de vinculación, copian hasta las reacciones físicas de sus padres y están bajo el efecto de los traumas de estos. Por ello, el objetivo es percibirse, por fin, como alguien que no es la madre ni el padre y delimitarse de una forma sana de los propios padres. Nadie tiene que mostrar comprensión con la violencia ni la ignorancia, aun cuando provengan de los propios padres. Debido a que no se trata de la familia, sino de los traumas disociados en la psique de un cliente, de ahora en adelante se puede denominar a este método constelaciones de traumas. No obstante, con este concepto se acepta una imprecisión. Un concepto teórico, trauma, se combina con un concepto metodológico, constelaciones. En función de la teoría, un mismo método puede ser aplicado de forma completamente diferente. Si la teoría está en lo cierto, la aplicación del método es útil. Si no lo está, el método utilizado en ocasiones empeora el problema que se pretende solucionar. Lo más importante es la formulación de una intención, pues formular una intención significa asumir la responsabilidad sobre uno mismo. Por este motivo, a menudo los clientes cavilan sobre su intención y buscan un tema conveniente y las formulaciones adecuadas desde semanas y días antes de la sesión de terapia. Este proceso ya tiene un alto valor terapéutico, ya que con ello se fomenta la confrontación con uno mismo. ¿Quién soy? ¿Qué quiero? ¿Para qué tengo el valor? ¿Qué cosa no quiero en ningún caso? ¿A qué le tengo miedo? En definitiva, las constelaciones de la intención pueden generar 3 resultados distintos. Las estrategias de supervivencia, enredos y fragmentaciones se vuelven más claras y conscientes. Las estructuras psíquicas sanas se refuerzan con respecto a las estrategias de supervivencia. El encuentro entre las partes psíquicas sanas y las traumatizadas se hace posible. En el proceso de la constelación, el cliente ya no puede evitar su intención. Si no tiene contacto con su intención, esto es una señal clara de lo atascado que está aún con alguna estrategia de supervivencia. Esto ocurre igualmente cuando, por ejemplo, el cliente quiere manipular a la intención o a otros representantes, hablándoles con insistencia, intentando moverlos o huyendo de ellos. En términos de la teoría del trauma, la intención es el recurso determinante. Sin una intención sana y estable no es posible una confrontación con el trauma. En el transcurso de una constelación,
El hecho de que una intención se transforme de estrategia de supervivencia en parte sana es la condición necesaria para una futura confrontación con la parte traumatizada. En esto es válido el principio fundamental: percibir, comprender, reflexionar. En resumen, mentalizar en vez de actuar. Una terapia del trauma efectiva requiere mirar hacia el interior y soportar. Es un gran paso ver mediante representantes cómo le fue a uno cuando era un niño pequeño, lo desamparado e indefensamente expuesto que estaba, cómo no se podía hacer nada más y que nadie vio ni comprendió esa necesidad. Es importante que no se tenga que volver a huir interiormente y fragmentarse. La intención es al mismo tiempo un estado yo, la meta a la que se aspira, las dificultades que surgen con ello y los procesos para la superación de dichas dificultades. El fin de la constelación es reconocer la propia psique y vivir una experiencia que pueda conducir a la psique a un proceso de cambio conveniente. Es importante que el cliente, desde el principio, tenga la voluntad de permitir que algo pase de su inconsciente a su conciencia. Tiene que estar dispuesto a responsabilizarse de aquello de lo que tomó conciencia, aunque le provoque mucho miedo o vergüenza. Mediante su intención, indica a lo que está dispuesto y a lo que no. Por eso, el facilitador no puede ir más allá de la intención y querer hacer más de lo que está contenido en ella. Es importante ver que el cliente no puede o quiere embarcarse en más procesos emocionales por el momento y finalizar la constelación a tiempo. Las constelaciones no son más que un método especialmente apropiado para conseguir un acceso a contenidos inconscientes disociados, reprimidos y anclados en la psique durante la etapa prelingüística con la ayuda de la empatía de otras personas. Existen otros métodos con los que probablemente esto también se puede conseguir, como lo son la hipnosis, el MDR o terapias corporales. En todos los métodos lo que cuenta es la intención con la que el cliente los usa. Si es una persona que prueba estos métodos con gran escepticismo o reticencia, si se entrega de forma más o menos pasiva a las dotes reales o presuntas de un terapeuta, si utiliza las ventajas de un método tanto como le sea posible para adquirir más claridad y un conocimiento más profundo sobre su psique. Esto significa, solo quien utilice un método revelador desde sus partes sanas está también dispuesto a asumir la responsabilidad de los resultados que surjan del proceso. Las partes supervivientes rechazarán la responsabilidad de los resultados alcanzados si son contrarios a su propia finalidad, es decir, mantener la disociación psíquica del trauma. Atribuirán los resultados de una constelación al método o a la intención del terapeuta. Si lo utiliza para perseguir sus propias ideas de solución y se las impone a la persona que constela, el terapeuta estará corriendo el riesgo de manipular a sus clientes. Percibir en otras personas información relevante para las relaciones es una cualidad natural que ya poseen los bebés para estar en contacto con su madre. Veamos un ejemplo de rabia reprimida. Wolfgang y Meike vienen juntos a la consulta. Temen por la continuidad de su relación. Wolfgang opina que ya no consigue acercarse a su mujer y Meike piensa lo mismo de Wolfgang. Sus conversaciones terminan a menudo en reproches y atribuciones de culpa recíprocos.
La intención. Dejo a ambos que formulen su respectiva intención para la sesión. Meike quiere intentar volver a tener más contacto consigo misma. La intención de Wolfgang es comprender cómo puede volver a conectarse con Meike. En esta sesión hay dos participantes, un hombre y una mujer, que están en prácticas. Meike elige a la mujer como su intención para la constelación y Wolfgang elige al hombre. El proceso de la constelación entre Meike y su intención se crea rápidamente una gran cercanía y familiaridad. En cambio, la intención de Wolfgang expresa inmediatamente que esto no va con Meike, sino con él mismo. Siente un gran dolor en Wolfgang que no puede salir a la luz. La fuerza principal de la constelación está con Wolfgang y su intención. Entonces se comienza a trabajar en primer lugar con él. Tal como se muestra, los sentimientos reprimidos dejan a la intención de Wolfgang cada vez más desamparada y agotada, por lo que el representante de su intención acaba tumbado boca arriba en el suelo. Wolfgang habla de la situación en su familia de origen. En esta no hubo ningún amor y hubo mucha violencia. Cuando tenía 10 años, su madre le dio una paliza brutal que para él supuso la ruptura de la relación con su madre. Entonces le propongo a Wolfgang que me constele como este chico de 10 años. Nada más situarme, golpeo a mi alrededor como un loco. Me gustaría darle un puñetazo en la cara a cada uno. Me coloco sobre la mano de la intención que está tumbada en el suelo y me encantaría oír el crujido de sus huesos. A Wolfgang se le ilumina la cara visiblemente. Está frente a mí y me mira. Quiere acercarse más a mí, pero yo no pienso más que en pelearme con él. Wolfgang cuenta que de joven se había peleado mucho y que nunca había evitado un enfrentamiento. Esta fase agresiva de su vida se terminó después de ocasionar un fuerte accidente de tráfico. Meike está sentada junto a su intención al fondo de la sala y mira asombrada. Abandona el rol de representante del joven Wolfgang de 10 años de edad. Wolfgang reconoce que este joven lleno de rabia sigue existiendo dentro de él y dice que prefiere retraerse porque tiene miedo de hacer daño a su mujer y a sus hijos a causa de esta rabia. Aunque da algún portazo de vez en cuando, no le hace daño a nadie. Le propongo a Wolfgang que le diga a su mujer que, en momentos de conflicto, tiene miedo de no poder contener su rabia y que por ese motivo se repliega interiormente, lo que le conduce a la situación en la que se encuentra su intención ahora, desesperada y deprimida. Cuando Wolfgang expresa esto a Meike, ambos se conectan. La intención de Wolfgang se levanta del suelo y se coloca junto a él. Entonces terminamos la constelación. Meike y Wolfgang se abrazan al final de la sesión. Cuando las parejas vienen juntas a terapia es importante preguntar cuál de los dos tiene una intención. A veces solo uno de los miembros de la pareja tiene una intención real, mientras que el otro es posible que solo haya venido para hacerle un favor. Cuando ambos tienen una intención, hay que preguntar quién quiere empezar haciendo la constelación. A menudo la primera constelación genera una nueva situación para el otro y su intención original cambia un poco. A través de esta constelación fue posible reconocer directamente quién y qué contribuye actualmente a la crisis en la relación. La violencia que Wolfgang vivió en su infancia amenaza la estabilidad de su matrimonio. Hasta este momento había intentado controlar y disimular la rabia de su infancia y juventud, pero esto lo condujo más bien a una depresión y a una incapacidad de actuar. Por ello se siente indefenso ante su mujer y sus hijos. Mostrando sus sentimientos agresivos y teniendo claro su origen, su mujer puede volver a comprenderlo y a tomarlo en serio. Cuando uno de los miembros de la pareja da un paso hacia adelante en su desarrollo psíquico, el otro se ve forzado a seguir. En el caso de Meike y Wolfgang,
Meike no pudo ocultarse más tras las carencias ostensibles de Wolfgang. Cuanto más entraba Wolfgang en sus estructuras sanas, más tuvo que despertarse Meike de su sueño de bella durmiente y enfrentarse a la pregunta de si su padre había abusado sexualmente de ella. Son muchas las categorías de diagnóstico psiquiátrico para víctimas que para agresores, muchas más. Para agresores adultos hay principalmente dos diagnósticos, uno propuesto por la CIE y el otro consignado por el DSM. El primero es el trastorno de personalidad antisocial. Este es un trastorno caracterizado por el menosprecio de las obligaciones sociales y un desinterés por los sentimientos de otras personas. Existe una discrepancia considerable entre el comportamiento y las normas sociales imperantes. El comportamiento no parece ser modificable a través de vivencias perjudiciales, incluyendo castigos. Existe una baja tolerancia a la frustración, un bajo umbral de comportamiento agresivo y violento, y una disposición a culpar a otros o a ofrecer racionalizaciones superficiales del comportamiento que ha conducido al paciente en cuestión a un conflicto con la sociedad. El segundo es el trastorno narcisista de la personalidad. Estas son personas que tienen un sentido grandioso de su propia importancia, están muy preocupados por fantasías de éxito ilimitado, poder, brillantez, belleza o amor ideal. Creen que son especiales y únicos y que solo pueden ser comprendidos o solo pueden relacionarse con otras personas respetables. Exigen una admiración excesiva, piensan que se les debe todo, es decir, tienen expectativas exageradas de recibir un trato de favor especial o que se cumplan automáticamente sus deseos. Explotan a los demás en las relaciones interpersonales, carecen de empatía, son reacios a reconocer y a identificarse con los sentimientos y las necesidades de los demás. A menudo tienen envidia de los otros y presentan comportamientos o actitudes arrogantes y presuntuosas. Todas estas características se encajan con los comportamientos y las actitudes interiores de Adolf Hitler y también al parecer del asesino en masa noruego Anders Breivik. Sin embargo, estos diagnósticos descriptivos no responden a la pregunta sobre el origen de estos patrones de comportamiento. Una psicología que quiere explicar la forma de pensar y de comportarse de las personas tiene que tener en cuenta que los seres humanos a veces son de una manera y a veces de otra, en función de la situación y de las circunstancias. Las personas podemos mostrar diferentes caras y expresar distintos estados yo y patrones. Por este motivo, Breivik tenía amigos y conocidos que lo veían como una persona simpática, y también Hitler no siempre fue considerado un monstruo y fue descrito, por ejemplo, por su secretaria, Traudl Jung, como alguien de trato agradable. ¿Cómo responder de la mejor manera a la pregunta acerca de los motivos que impulsan a estos agresores a cometer semejantes atrocidades a otras personas? En primer lugar, se pueden considerar los razonamientos que ellos mismos alegan. Breivik publicó en Internet un manifiesto de 1500 páginas y Hitler escribió un libro titulado Mi lucha. En estos, ambos difunden sus puntos de vista sobre condiciones sociales y señalan a culpables y archivos expiatorios para aquello que no les conviene. En el caso de Hitler, estos fueron los judíos y los comunistas. En el de Breivik, lo son igualmente las personas con una orientación política de izquierda y los musulmanes. Debido a que a los agresores les gusta justificar sus crímenes, un estudio más intenso de estos textos no conduce a nada en particular. Son muy arbitrarios y se basan en circunstancias históricas en las que los agresores proyectan su descontento. No todos los agresores tienen una orientación política de derecha como Hitler y Breivik. Como en el caso de Stalin, Mao o Andreas Baader, terrorista de la fracción del Ejército Rojo, los agresores también pueden desahogar sus potenciales destructivos
con una mentalidad política de izquierda. ¿De dónde proviene esta vanidad para considerarse juez sobre la vida y la muerte de otras personas? ¿De dónde viene su odio hacia otras personas y cómo interpretar la frialdad con la que miran a sus víctimas? Se puede suponer que los hombres tienen, en general, una tendencia a desconectar ligeramente el juicio bajo el efecto de alguna hormona y a tener un comportamiento más propio de un ancestro simiesco. El conocido primatólogo Franz de Waal describe, por ejemplo, los machos están hechos para la lucha y tienden a detectar los puntos débiles de los rivales y a ser en cierta medida ciegos ante los peligros. La disposición al riesgo es una característica típicamente masculina, al igual que la ocultación de la vulnerabilidad. Según parece, Anders Breivik se preparó para el combate con una dosis extra de adrenalina. Por tanto, se podría aceptar que, por su naturaleza competidora, los machos tienden a buscarse adversarios y enemigos a los que poder vencer y someter. A menudo no se imaginan poder solucionar los conflictos sin lucha ni violencia. Transforman rápidamente sus miedos e inseguridades en agresiones. Se sienten llamados a conducir al grupo al que sienten que pertenecen en el combate contra otros grupos. Les falta empatía a causa del exceso de hormonas de estrés. Se ofenden con facilidad y buscan vengarse posteriormente. Afortunadamente no todos los machos y aún menos todos los hombres son así. Por tanto, brinda la biografía de los agresores extremos indicaciones particulares sobre el origen de la destructividad y actitud agresiva hacia la vida. En el caso de Anders Breivik, la poca información disponible actualmente sobre su historia familiar indica que aunque creció aparentemente en un entorno de clase media, de niño no tuvo ningún vínculo emocional seguro con sus padres. Ambos padres habían tenido otras parejas y niños antes de tener a Anders. Cuando tenía 1 año, sus padres se separaron y perdió toda relación con su padre. Según manifestó Anders, no había podido construir ninguna relación cariñosa con su padre que le diera apoyo y orientación, la cual ansiaba mucho. Su padrastro, que según parece tenía incontables aventuras sexuales, tampoco era un modelo masculino para Breivik. Lo describe como un animal sexual primitivo. Su anhelo de un patriarcado, que nombra en un pasaje de su manifiesto, es probablemente la expresión de una profunda inseguridad por no tener un padre que le enseñara a vivir como un hombre. En un periódico, Anders escribe sobre su madre en su manifiesto: «No estoy de acuerdo con esta educación matriarcal superliberal porque careció de toda disciplina y contribuyó a afeminarme en cierto grado». Los peritos psicológicos que diagnosticaron el estado psíquico de Breivik informaron que la madre de su madre era paranoica y que su madre también tenía problemas psiquiátricos. Dado que su madre no se ocupaba suficientemente de su hijo, la familia fue acogida en un programa de ayuda familiar ambulante durante 1 mes. Incluso los psicólogos recomendaron separar a Anders de su madre, pero el sistema de protección social noruego no siguió el consejo en ese entonces. Una madre de apariencia débil, un padre ausente y emocionalmente inaccesible, un padrastro que humilla con su sexualidad a su madre. ¿Es un milagro que Breivik haya recurrido al mito del caballero blanco que tiene que salvar al mundo, o sea, a su madre del mal? Conozco esta actitud de varios de mis pacientes que en situaciones familiares parecidas han tenido enormes problemas con el desarrollo de su identidad masculina y se han enredado en un intenso combate interior entre el bien y el mal, ya que no pueden mostrar directamente el miedo que sienten por su propia madre y la rabia que le tienen a su padre. Estos niños buscan una válvula en el exterior para liberar su presión interior. Se sienten atraídos por ideologías extremas que le confirman sus miedos difíciles de comprender, señalando hacia injusticias reales o imaginarias de la sociedad.
En el caso de Hitler, es evidente que sufrió un trauma simbiótico. En el caso de Breivik, la pregunta sobre qué traumas desempeñan probablemente un papel en él, solo podría ser respondida con más información sobre su biografía y sobre la vida de su madre. Solo a través de una anamnesis familiar se podría aclarar si sus escenificaciones bélicas con bombas, ametralladoras y planificaciones estratégicas están basadas en el videojuego World of Warcraft o si remiten a una estrategia familiar anterior. Los motivos psicológicos profundos de Breivik tienen que ser distintos a los de Hitler. Si no, se habría matado a sí mismo tras la matanza en la isla noruega de Utoya. Tras su detención, transmitía una sensación de autocomplacencia. Parecía un niño pequeño que se alegraba de haber alcanzado su meta. Había luchado por su patria y había dado todo por ella. Con su profunda rabia hacia las circunstancias sociales y políticas y sus intentos autoritarios de buscar justicia, los hombres enredados simbióticamente evitan, por encima de todo, el enfrentamiento con sus propios sentimientos, su inseguridad, su soledad interior, sus miedos y su incapacidad de establecer vínculos emocionales cercanos. Han disociado profundamente a su niño traumatizado. Esto es típico de las partes supervivientes en la psique de los agresores violentos. Consideran que ellos son normales y que los demás son anormales. Se ven como las víctimas y a los demás como los agresores. Por ese motivo se sienten inocentes. No quieren ser vistos como personas malas. Se refugian en roles fantasiosos masculinos, como el mayor líder de todos los tiempos o el que libera a Europa del Islam. Viven en un mundo de fantasía con su mente infantil. Un examen cercano del comportamiento de agresores como Breivik o Hitler permite reconocer que las ideas trastornadas y las conductas destructivas son la expresión de sus confusos estados emocionales disociados que arrastran desde su infancia. De niños no recibieron ningún apoyo emocional ni orientación de sus padres. Las madres, atrapadas en su actitud de víctima, no pueden tomar en serio las necesidades de los niños y los padres no están presentes como modelo. Siguen siendo niños pequeños que no saben cómo convertirse en hombres adultos. Juegan a la guerra y no diferencian el juego de lo serio. No sienten ninguna empatía con las personas a las que hacen daño porque no aprendieron a sentirla hacia ellos mismos y porque han enterrado profundamente en su interior su miedo, rabia y tristeza infantiles. Disparando sin piedad a otros chicos, Breivik intenta matar a su propio niño interior desesperado. Si los agresores se responsabilizaran de sus enredos y traumas, las demás personas se salvarían de ser arrastradas a los abismos traumáticos de ellos. ¿Cómo podemos volver a estar psíquicamente sanos? Existen distintas ideas sobre los caminos que conducen a la curación de enfermedades. La curación viene desde el exterior y desde arriba, de los dioses sanadores, chamanes. La curación se produce mediante rituales, rezos, fórmulas de conjuro, ofrendas. La curación se genera a nivel físico, químico, técnico e industrial, con medicamentos, radiaciones, operaciones, masajes. La curación es el resultado de las relaciones del enfermo consigo mismo y con las personas que lo apoyan, que favorecen su capacidad de autocuración. La última forma de todas estas es la más prometedora. Ofrece las mayores perspectivas de salud física y psíquica duraderas. Por eso es importante que las personas tomen este camino y se encuentren a sí mismos y busquen acompañantes útiles que los apoyen en su proceso de curación. Sin embargo, muchas personas no disponen de suficientes criterios para poder afirmar
que están psíquicamente enfermos o que sus dificultades no radican en el exterior, sino que se encuentran en su propia psique y que desean sanarse psíquicamente. Por ello, es una idea ingenua considerar que todas las personas que buscan ayuda psicoterapéutica desean curarse a todo precio. Mientras estamos en nuestras estrategias de supervivencia, pensamos que somos normales y que lo que hacemos y experimentamos no es nada insólito. Por lo general, los pacientes no ven la amplitud de la desviación física y psíquica existente hasta que no avanzan en la psicoterapia. Paulatinamente desarrollan una mejor conciencia sobre lo que significa sentirse física y psíquicamente sanos. Como muestran los ejemplos descritos, la mayoría de las veces se llega al estado de desregulación psíquica sin tener la culpa de ello. No obstante, una vez se ha establecido la fragmentación psíquica, a menudo se toman decisiones que empeoran la situación personal o que dañan también a otras personas. Para alcanzar un estado de salud es necesario encaminarse hacia él con determinación y voluntad. Las estrategias de supervivencia cuestionarán la decisión y la perseverancia una y otra vez e intentarán impedir el proceso con artimañas y excusas. Al principio, abandonar los programas de supervivencia suele ser arduo y a veces solo se avanza lentamente a causa de las enormes resistencias. También es importante disponer de métodos apropiados que capten la complejidad de los procesos psíquicos de forma adecuada y que no se limiten a un único aspecto de la psique. En el método de las constelaciones, el terapeuta no es el único que se esfuerza por comprender las frecuentemente confusas interrelaciones en la psique de una persona. También los representantes ejercen una función de excelentes y muy a menudo competentes asistentes. Aspecto fundamental de la terapia de trauma es el trabajo de recordar y tomar conciencia. Los bloqueos de memoria deben ser despejados para que salga a la luz lo que realmente ocurrió. Veamos ahora los 4 pasos del proceso de curación. 1. Aumentar las estructuras sanas. 2. Renunciar a las estrategias de supervivencia y reconocer las ilusiones. 3. Encontrarse con las partes traumatizadas disociadas. 4. Reforzar la autonomía ganada con metas vitales fijadas por uno mismo. Con las partes sanas en crecimiento se pueden traspasar 3 puertas. 1. La puerta de las ilusiones. 2. La puerta del miedo y del dolor. Y 3. La puerta hacia la libertad. Solo cuando se haya traspasado la primera puerta, la de las ilusiones, aparecerá con más claridad la segunda puerta, la del miedo y del dolor, que conduce a las partes traumatizadas. Esta puerta, que hasta el momento ha desencadenado impulsos de huida y disociaciones de forma automática, solo se puede traspasar con decisión y de forma consciente cuando uno se haya liberado de sus ilusiones. Teniendo claro que solo la disolución de las fragmentaciones psíquicas conduce a la sanación, uno puede atreverse a ir al encuentro de los sentimientos traumáticos disociados. Si se entra y se recorre este oscuro y temido cuarto, se abre una tercera puerta, la puerta hacia la libertad. Pero esta libertad tiene que ser aceptada y utilizada. Si se ha estado ocupado toda la vida en mantener a raya los sentimientos de trauma, esto se dominará muy bien, pero no se sabrá qué hacer para vivir sin miedos. Ante todo, será necesario encontrar nuevas metas y motivos vitales para dirigir los sentimientos y las energías en una nueva dirección. Solo la propia intención permite avanzar. En las intenciones, que están todavía demasiado formuladas desde las partes supervivientes, se intenta, por ejemplo, incluir todo de una vez.
provienen excesivamente de la cabeza. Aún así, no serviría de mucho comunicarle al cliente que se ven claramente sus ilusiones en la intención y que elija otra intención que esté menos basada en ellas. Esto solo lo confundiría y lo llevaría aún más hacia la fragmentación. Es por ello por lo que como terapeuta es importante confiar en que la constelación de la intención que sea la más importante para el cliente en ese momento tendrá el efecto terapéutico más adecuado. Un buen resultado de una constelación puede ser, por ejemplo, comprender que no se puede solucionar todo de una vez. Es fundamental reconocer, durante una constelación, si el cliente, en vez de percibir y sentir, tiende a desahogarse e intenta terminar y solucionar una situación que le cuesta soportar con acciones y rituales. Desgraciadamente, estos desahogos son alentados por terapeutas aún con demasiada frecuencia. Esto fomenta, no obstante, que las fragmentaciones se mantengan. Por ese motivo, no es conveniente encontrar soluciones con las constelaciones. Por regla general es suficiente con ser más consciente de la situación de uno mismo y dar un paso más hacia los propios sentimientos. Las ilusiones que se han creado como estrategias de supervivencia a causa de los traumas son más longevas que los estados reales. La realidad cambia constantemente, mientras que las ilusiones permanecen igual hasta que los traumas que se ocultan tras ellas no sean reconocidos como algo real. Los traumas no pueden ser superados conscientemente, mientras las estrategias de supervivencia fomenten la ilusión de que no hace falta enfrentarse con el pasado traumatizante. Es inútil señalar a las personas sus ilusiones si no sienten la necesidad de cuestionarse sus puntos de vista y sus modos de proceder. Por regla general, se generarán grandes resistencias si se confronta a una persona aún con los mejores argumentos, ya que ésta necesita su ilusión para no ser consciente de su situación interior dolorosa y enredada. Cuanto más presionadas se sienten las personas, con más tenacidad defienden sus estrategias de supervivencia, puesto que tienen miedo de caer en el caos de sus sentimientos traumáticos y perder completamente el control sobre su vida. Solo cuando los clientes entienden que lo que perciben, sienten, piensan y recuerdan con sus estrategias de supervivencia es su escudo de protección ante el contacto con la realidad, éstas pueden perder su importancia. A partir de ese momento, las partes sanas tienen más espacio para entrar en acción con mayor fuerza y seguirse desarrollando. Al fin y al cabo, el desencanto de las ilusiones solo puede ocurrir al reconocer la realidad de un trauma. Solo así la psique vuelve a tener su función original, permitir un acceso completo a la realidad existente y no solo a mundos imaginarios. El reconocimiento de la realidad de un trauma desprovee a las estrategias de supervivencia de su razón de ser. De este modo son relativizadas y se vuelven progresivamente irrelevantes. Se puede comprender su función de mantener el trauma fuera de la conciencia, mientras no haya suficientes partes sanas que puedan enfrentarlo. Una vez liberada del velo con el que las ilusiones cubren la realidad, la psique puede volver a dedicarse a penetrar la realidad en sus diversas dimensiones y enfrentarla de manera constructiva. Con frecuencia, las constelaciones familiares clásicas pueden reforzar aún más las ilusiones infantiles de amor que tienen las partes supervivientes simbióticamente enredadas para mantenerse en contacto con los padres traumatizados. Estas ilusiones de amor pueden conducir a comportamientos espirituales, en los que alguien considera que puede estar por encima de todo, puede perdonar cualquier cosa a todo el mundo, que ya no percibe contradicciones, que sirve a la paz en el mundo al aceptar todo lo que existe. De esta manera se rehúye el enfrentamiento con la realidad tal como es y se evita el contacto con el propio trauma.
Un paso fundamental en el conocimiento de uno mismo es comprender que la meta no es hacer desaparecer los síntomas, sino entender su sentido más profundo. Por ejemplo, en el caso de la anorexia, se trata del control sobre el propio cuerpo, la mayoría de las veces en relación con el abuso sexual. Los afectados intentan impedir sus reacciones físicas y sobre todo mostrar sentimientos de placer. A causa de la sexualidad forzada que sufrieron, rechazan el placer físico y practican una abstinencia extrema a través de la comida. Damos el ejemplo de Beatriz, mi niña interior. El siguiente texto quizá dé una impresión de cómo reaccionan las partes infantiles disociadas cuando las estrategias de supervivencia se imponen de nuevo. Beatriz, una cliente, lo redactó tras mi petición de que describiera cómo le va a su niña interior traumatizada cuando vuelve a tomar una decisión profesional, cuya meta sea solo la supervivencia. Quizá la niña interior tenía la esperanza de que la condujera pronto al prado verde lleno de luz y vida. Ahora está decepcionada de que mis partes supervivientes parecen haberse impuesto de nuevo. En la constelación se alegraba de que se reconociera su herida y de ser atendida con cariño. No quería tener nada más que ver con los temas de los que me tengo que ocupar ahora intensivamente en mi trabajo. No quería tener nada más que ver con el sufrimiento de otras personas. Tampoco quiere tener que ocuparse más de otras personas. Quería entrar en un nuevo espacio lejos de toda desesperanza. Mi problema era que no sabía a qué espacio llevarla. La decepción de la niña interior tiene que ver con que no ha tenido una oportunidad de sentir amor a pesar de todos sus esfuerzos. Los sentimientos de decepción estaban presentes por momentos durante la realización de todo esto. Tan pronto se apartaron los filtros de las ilusiones. En el trabajo del niño interior, que goza de una cierta popularidad en psicoterapia, de Chopin y Paul, 1996, Bradshaw, 2006, se tiene que comprender la complejidad de las fragmentaciones traumáticas y de los enredos simbióticos, ya que de lo contrario se piensa que los cambios son demasiado fáciles y que es suficiente con hacer el ritual de acoger al pobre niño interior. Para comenzar, habría que aclarar de qué niño se trata: ¿del traumatizado, del enredado simbióticamente, del ocupado con estrategias de supervivencia o del niño que se ha identificado con un agresor? Tampoco tiene sentido pensar que se pueda ir a buscar al niño interior al pasado. Esta idea conduce de nuevo al viejo trauma y vive de la ilusión de hacer como si el pasado no hubiera ocurrido. De hacerse un trabajo con el niño interior, este sería sobre la empatía con uno mismo y la expresión de los sentimientos y necesidades reprimidas. ¿Qué significó para uno la infancia en cuanto a miedo, pena y sobreesfuerzo? Podemos aprender a reconocer, comprender y aceptar nuestro propio pasado y desamparo infantil. Es una ilusión querer cambiarlo posteriormente. Los cambios tienen lugar en el aquí y en el ahora. Para la superación de una fragmentación es necesario, en cada caso, diferenciar las experiencias y los sentimientos propios de las experiencias y los sentimientos absorbidos de la madre, abuela, etc. Los sentimientos absorbidos hacen que uno se sienta atraído por ellos de forma mágica, y es como si se estuviera teledirigido. Los sentimientos propios son como herramientas que están a disposición y que van y vienen en función de las situaciones y están acorde con ellas. Renunciar a los sentimientos absorbidos implica también soltar sentimientos que hasta el momento nos conectaban mayormente con nuestra madre, por lo general de forma completamente inconsciente. Esto asusta, ya que podrían brotar sentimientos de soledad y de abandono. Por tanto, se hace necesario tener la decisión consciente de enfrentarse a ello. Cuando alguien ha reconocido que tiene padres traumatizados,
y que no fue ni es posible tener con ellos un contacto amoroso sobre el que apoyarse, surge la pregunta de cómo manejar la necesidad infantil de tener padres amorosos. ¿Qué se puede hacer con el vacío interior y la desorientación del niño, cuyos padres lo significan todo para él? Para un niño, comprender que no puede orientarse en su madre es como perder toda esperanza y sentido de la vida, ya que no puede existir solo. De ahí viene su pérdida de fuerza y motivación. Para el niño, su madre es el mundo, por lo que un espacio sin ella supone un vacío interior para él. La vida es una montaña que sin la madre el niño no puede superar. Por este motivo, la parte infantil, que aparece aquí nuevamente de manera clara, tiene que poder tomar como referencia a la parte adulta que ha ganado en madurez a través de la terapia. Esta puede fijar ahora metas en su vida, identificar los motivos por los cuales le vale la pena vivir. Sabe que puede alcanzar muchos objetivos en su vida sin ayuda exterior. También puede buscar consejo y ayuda en otras personas que no sean su madre. Por lo tanto, es necesario aceptar las necesidades infantiles originales, de tener contacto y de tomar como referencia a su madre, que son completamente normales y razonables. Desarrollar la independencia y la capacidad de superar por sí solo el miedo al abandono. Tener la motivación de conducir una vida como persona independiente y adulta. Orientarse hacia otras personas con las que sea posible tener relaciones constructivas. A esto se añade atreverse a estar feliz, aunque se vea que otras personas no están bien. Como niño, simbióticamente enredado, se estaba acostumbrado a que no era posible sentirse bien si la madre o el padre sufrían. La desdicha de ellos estaba unida de forma indisociable a la propia infelicidad. Todos juntos estaban atrapados en sus respectivas actitudes de víctima. En primer lugar, es necesario darse cuenta de la posibilidad de desacoplar esta conexión, que se convirtió en algo normal, y atreverse a hacerlo. Puedo ser feliz, aun si mis padres siguen teniendo problemas con sus traumas. En el fondo, quien ya no siente nada está psíquicamente muerto. Por ello, es una señal de curación que cesen por un rato los dolores físicos y los estados psíquicos desagradables como la desesperación, la soledad, el enfado o la rabia durante y después de las sesiones de terapia, en las que los pacientes hayan tenido acceso a sus traumas disociados. Muchas personas traumatizadas temen tener que revivir el dolor de sus heridas psíquicas, por lo que rehúyen enfrentarse a sus traumas. Prefieren entregarse a la ilusión de que de esta forma sea también posible tener una vida, si no agradable, al menos soportable. Es inevitable que una persona que quiera solucionar sus fragmentaciones entre en contacto con los miedos y el dolor que ha disociado en su interior. Quien quiera salir del laberinto y de la prisión de sus mecanismos de supervivencia tiene que atravesar, en primer lugar, la puerta de sus ilusiones, descubrir sus estrategias de supervivencia y ver la cantidad de esfuerzo y energía que necesitó para reprimir sus experiencias traumáticas hasta el momento. Entonces verá con más claridad la siguiente puerta, tras la cual se encuentran sus miedos y su dolor. Si se atreve también a atravesar esta puerta con más claridad y decisión que antes, se encontrará con sus partes traumatizadas disociadas y por un tiempo revivirá sus sentimientos del pasado. No solo experimentará de nuevo sus viejos sentimientos, sino también el hecho de que ya no está tan desamparado como lo estuvo en el pasado, ya que ahora sus partes sanas lo pueden apoyar con claridad y determinación. Que ahora existe la esperanza de que persista la mejoría, y que ahora puede atreverse de nuevo a sentir y expresarse con toda su energía, mediante su gestualidad, su voz, sus palabras y todo su cuerpo. La confrontación del viejo trauma es para toda persona una situación de estrés. En función del trauma, esta puede durar más o menos tiempo, a veces unos días o incluso semanas. Quien no interrumpe estos procesos y les concede el tiempo y el espacio necesarios
para liberar los bloqueos existentes y eliminar las barreras creadas por las estrategias de supervivencia, para evitar la percepción de la realidad, conseguirá relajarse del estado anterior de estrés, intranquilidad interior e incapacidad. Paulatinamente llegará a la siguiente puerta, la puerta hacia la libertad, la cual le podrá mostrar el camino de vuelta al ámbito de la psique sana. Entrar en contacto con la parte traumatizada disociada tiene el fin de hacer fluir la expresión de sentimientos interrumpida por el trauma y dejar que los sentimientos en su totalidad se conviertan de nuevo en el elemento integrador de todas las demás funciones psíquicas. Justo entonces el propio yo se expresa con su verdadera forma y no como fachada o rol, tal como lo hacen las estrategias de supervivencia. Lo que toda persona puede intentar de forma realista es reconciliarse consigo mismo. Podemos superar las fragmentaciones agresor-víctima en nuestro interior que se han desarrollado a causa de nuestros propios traumas. Mientras no nos hayamos reconciliado con nosotros mismos, es decir, no hayamos aceptado nuestros sentimientos traumáticos disociados, ni nuestro desamparo ni debilidad, todo intento de reconciliación con otras personas será en vano. Es una bonita ilusión a la que uno se puede aferrar por cierto tiempo, hasta que desaparece de nuevo en el quehacer diario. Solo quien haya superado la fragmentación en su interior estará también en paz con los demás. Entonces podrá ver a sus padres tal como son, sin esperar ni depender de que sean de otra manera. Se acercará a ellos allí donde sea posible tener una relación constructiva, y los evitará cuando los mecanismos de supervivencia de sus padres puedan herirlo de nuevo. Podrá comprobar si tiene que seguir fragmentándose y hacerse ilusiones sobre sus padres para conectar con ellos. Por lo tanto, podrá valorar de forma realista qué contacto aún es posible con los padres traumatizados y cuál no. En lugar de las viejas dependencias puede aparecer una nueva libertad. Se puede hacer la experiencia de conformar su vida desde la autonomía. Si antes los sentimientos estaban orientados hacia conseguir algo de y para los padres traumatizados, ahora se pueden cesar todos esos intentos inútiles que solo conducen al agotamiento y a la enfermedad. En adelante, la finalidad de los sentimientos puede consistir en ayudar a estar y a mantenerse sano.